Nada duele tanto como ser el padre de quien tus hijos se avergüenzan de reconocer. Durante 58 años, Dale Foster había cargado con ese peso, viendo cómo las caras de sus hijos se apartaban cada vez que intentaba demostrar que valía algo. Dale era un mecánico de pueblo pequeño que acababa de gastar toda la herencia de su madre en un tanque militar oxidado. Todos se rieron. Sus hijos adultos negaron con la cabeza. Su ex esposa lo llamó tonto. Incluso Dale se preguntó si finalmente había perdido la cabeza por completo. Pero dentro de esa pieza olvidada de la historia militar, yacía algo que lo cambiaría todo. Escondidos en compartimentos sellados había montones de dinero en efectivo, diamantes y mapas que pertenecían a uno de los cárteles más peligrosos de Norteamérica. Dinero por el que gente poderosa había matado décadas atrás. Ahora Dale ya no era solo la broma del pueblo. Era un hombre marcado. El cártel quería su tesoro de vuelta y no les importaba quién saliera herido en el camino. ¿Podría un fracasado de toda la vida finalmente convertirse en el héroe que su familia necesitaba? Antes de seguir, dinos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el taller de reparación de automóviles de Foster, resaltando cada grieta en el concreto desgastado y cada mancha de óxido en el revestimiento de aluminio. Dale Foster estaba en el umbral de su puerta, con una taza de café en una mano y el cheque de la herencia en la otra, viendo a Cedar Falls despertar de la misma manera que lo había hecho durante los últimos 30 años. El pueblo se movía con el ritmo deliberado de la gente que había aprendido que la prisa rara vez cambiaba algo importante. A los 58 años, Dale se comportaba como un hombre que se había acostumbrado a la decepción. Sus hombros habían desarrollado una ligera joroba permanente de décadas de inclinarse sobre bloques de motor, y sus manos mostraban las manchas permanentes del oficio de un mecánico. Grasa debajo de las uñas, pequeñas cicatrices de metal afilado, callos que contaban la historia de un trabajo honesto que nunca pagaba lo suficiente. Su cabello castaño se había vuelto mayormente gris en las sienes, y su rostro mostraba las líneas de alguien que había pasado más tiempo entrecerrando los ojos ante los problemas que sonriendo ante las soluciones. El garaje mismo reflejaba las luchas de su dueño. 3 bahías que deberían haber estado zumbando de actividad albergaban solo un automóvil. El viejo Buick de la señora Henderson, que necesitaba más amor del que el dinero podía comprar. Dale había estado posponiendo decirle que el trabajo de la transmisión costaría más de lo que valía el automóvil. Él entendía el apego a las cosas que habían visto días mejores. Detrás del mostrador, las fotografías contaban la historia que Dale prefería olvidar. Allí estaba Marcus a los 8 años, sonriendo con un espacio entre los dientes, mientras le entregaba a su padre una tarjeta del Día del Padre, hecha de papel de construcción. Sarah a los 10, con las coletas volando mientras Dale la empujaba en el columpio de neumáticos que había colgado del roble en su patio trasero. Linda, joven y riendo, con los brazos alrededor del cuello de Dale en su boda, ambos convencidos de que podían construir algo duradero. Las fotos posteriores mostraban la lenta erosión de esos sueños. Marcus crecía más alto y más distante en cada imagen, su sonrisa volviéndose educada en lugar de genuina. Los ojos de Sarah comenzaron a tener preguntas que Dale no podía responder. ¿Por qué el negocio de papá seguía en apuros? ¿Por qué mamá parecía preocupada todo el tiempo? ¿Por qué su casa era más pequeña que las casas de sus amigos? La sonrisa de Linda se volvió tensa, su abrazo menos seguro. Los papeles de divorcio se habían finalizado hace 3 años, pero Dale todavía se sorprendía buscando el coche de Linda en la entrada algunas mañanas. Ella había sido paciente más de lo que él merecía, pero incluso la gente paciente finalmente llega a sus límites. La conversación final había sido civil, lo que de alguna manera la empeoraba. Ella no gritó ni lloró, simplemente parecía cansada y dijo que ya no podía verlo decepcionar a sus hijos. Marcus, ahora de 28 años y trabajando para una empresa de tecnología en Grand Rapids, llamaba cada 2 domingos como un reloj. Sus conversaciones seguían un guión familiar. Dale preguntaba sobre el trabajo. Marcus daba respuestas breves y educadas. Luego preguntaba si Dale necesitaba algo. Dale siempre decía que no, incluso cuando la respuesta debería haber sido sí. El orgullo, solía decir su madre, a menudo era solo el miedo con un sombrero elegante.
Sarah, de 25 años y maestra de tercer grado en Kalamazoo, se esforzaba más por mantener la conexión. Pero Dale podía escuchar el esfuerzo en su voz. Lo invitaba a obras de teatro escolares y cenas navideñas, y él encontraba razones para rechazar. No porque no quisiera estar allí, sino porque no podía soportar ver esa amabilidad cuidadosa en sus ojos, la forma en que tratarías a un animal herido que podría huir si te mueves demasiado rápido. El cheque de la herencia representaba la última pieza tangible de la vida de su madre. Leah Nena Foster había vivido hasta los 93 años, manteniendo su independencia en la casa donde Dale había crecido hasta el final. Había ahorrado cada dólar que pudo, tratando el dinero como un recurso finito que requería vigilancia constante. Dale había esperado quizás lo suficiente para un modesto funeral y algunas facturas sobrantes. En cambio, el abogado le había entregado un cheque por $47,000 y una nota escrita a mano. Para mí, Dale, nunca es demasiado tarde para sorprender a la gente. Su madre siempre había creído en él, incluso cuando la evidencia sugería que no debería. Cuando dejó la universidad comunitaria para casarse con Linda, ella simplemente asintió y se ofreció a cuidar a los niños. Cuando su primera empresa, una sociedad con su amigo Ray, vendiendo motores reconstruidos, se derrumbó debido al problema de juego de Ray, ella lo había ayudado a encontrar el dinero para el garaje. Cuando Linda se fue, su madre apareció con una cazuela y la simple declaración de que algunas cosas tardan más en florecer que otras. La subasta de excedentes del gobierno en Grand Rapids había sido una decisión impulsiva, nacida de una inquieta mañana de sábado y demasiado tiempo pensando. Dale había conducido 1 hora al norte sin un plan particular, solo una vaga idea de que podría encontrar algún equipo útil para el garaje. El lote de la subasta era un cementerio de historia militar. Jeeps con capotas de lona podridas, equipos de comunicación que parecían accesorios de viejas películas de guerra y vehículos que habían servido a su país antes de ser declarados excedentes. El tanque M73 Patton había sido el lote número 247, listado simplemente como vehículo blindado, no funcional, vendido como chatarra. Estaba agachado en la esquina más lejana del lote como un gigante dormido. 30 toneladas de acero color verde oliva que alguna vez había sido el orgullo de la división blindada de alguien. El óxido había cubierto secciones del casco y las malas hierbas habían crecido alrededor del sistema de orugas. Pero algo en él había llamado a Dale. Tal vez fue la forma en que el sol de la mañana captaba la torreta. O tal vez fue el simple hecho de que se veía tan olvidado y subestimado como él se sentía. El subastador se había acercado al tanque con evidente reticencia. Ahora, amigos, este es un tanque Patton M63 de 1978, desmantelado y vendido solo como chatarra. El motor ha sido retirado, los sistemas de armas desmantelados y, francamente, costaría más dinero que sensatez volver a ponerlo en marcha. Comenzamos la puja en $500. Dale había levantado la mano sin pensar, sorprendiéndose a sí mismo, tanto como a la dispersa multitud de coleccionistas y comerciantes de chatarra. La puja había sido escasa. La mayoría de los compradores serios entendían que mover 30 toneladas de acero costaría más de lo que valía el metal. Cuando la oferta final de Dale de $12,000 fue aceptada, se sentó en su camión durante 10 minutos tratando de comprender lo que acababa de hacer. El tanque residía actualmente en el desguace de Kowalski, en las afueras de la ciudad, esperando que Dale descubriera cómo transportarlo a su garaje. Frank Kowalski, el dueño del lote y vecino de Dale, había sido sorprendentemente comprensivo con el acuerdo. Frank era un sargento del ejército jubilado que había servido 2 veces en Vietnam y entendía el atractivo de la historia militar, incluso cuando se presentaba en forma de un error costoso. «Es una belleza», había dicho Frank, pasando sus manos curtidas por el casco del tanque. «Estos patrones vieron acción en todo el mundo. Este tiene buenos huesos. El óxido parece peor de lo que es». Dale asintió, aunque no estaba seguro de creerlo. El tanque parecía exactamente lo que era, una reliquia de otra época, construida con propósitos que ya no existían, esperando ser desmantelada para piezas. Pero había algo en su sólida presencia, la forma en que parecía desafiar al mundo a moverlo, que resonaba con la terquedad de Dale. La llamada telefónica a Linda
sobre la compra había ido como se esperaba. Ella había escuchado con la paciencia silenciosa de alguien que había oído historias similares antes. Luego suspiró de esa manera particular que significaba que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Dale, cariño, ¿qué planeas hacer con el tanque? Él murmuró algo sobre que la restauración era terapéutica, sobre tener un proyecto en el que trabajar durante los lentos meses de invierno. Linda hizo un sonido evasivo que podría haber sido acuerdo o resignación. La conversación con Marcus había sido más corta y menos amable. Papá, ¿compraste qué? ¿Por cuánto? Sara al menos había intentado sonar de apoyo, haciendo preguntas sobre la historia del tanque y sugiriendo que podría ser una pieza de exhibición interesante para el Festival Anual del Patrimonio del Pueblo. La verdad era que Dale no estaba del todo seguro de lo que planeaba hacer con 30 toneladas de vehículo blindado. La parte lógica de su mente entendía que acababa de gastar su herencia en lo que equivalía al adorno de jardín más caro del mundo. Pero había otra parte, la parte que recordaba tener 8 años y escuchar a su padre contar historias sobre la guerra, sobre máquinas y hombres que habían resistido cuando resistir parecía imposible. Eso susurraba, tal vez esta vez sea diferente. Su padre había sido comandante de tanques en Corea, aunque rara vez hablaba de ello. El recuerdo más claro de Dale era haber encontrado una caja de fotografías en el ático después del funeral de su padre. Imágenes de jóvenes parados junto a máquinas que parecían invencibles. Su padre tenía 22 años en esas fotos, delgado y confiado, con el tipo de expresión que sugería que nunca había encontrado un problema que no pudiera resolver. Dale había heredado la aptitud mecánica de su padre, pero ninguna de su certeza. El teléfono del garaje sonó, interrumpiendo su ensimismamiento. Dale contestó con su saludo estándar. Tyler Automotriz Foster. Habla Dale. Dale, soy Frank. ¿Podrías querer venir aquí? Hay un camión de reparto tratando de averiguar cómo cargar tu tanque, y creo que querrás supervisar esta operación personalmente. Dale apuró su café y agarró sus llaves. Mientras conducía hacia el desguace de Frank, se permitió un momento de anticipación. Tal vez no era lo más inteligente que había hecho, pero tampoco era lo más tonto. A los 58 años, un hombre tenía derecho a al menos un gran gesto, incluso si nadie lo entendía. El tanque necesitaría trabajo, mucho trabajo. Pero Dale había pasado toda su vida adulta arreglando cosas que otras personas habían dado por perdidas. Tal vez era hora de ver si las mismas habilidades que habían mantenido el Buick de la señora Henderson funcionando durante 15 años podrían devolver a la vida 30 toneladas de historia militar. Y tal vez, solo tal vez, restaurar algo que alguna vez fue poderoso podría ayudarlo a recordar lo que se sentía al ser fuerte. 2 semanas después, Dale estaba en su garaje, mirando 30 toneladas de acero y ingeniería estadounidense. La entrega del tanque había requerido un transportador especializado de equipos pesados, 3 permisos del condado y las conexiones de Frank con un operador de grúa que le debía un favor. El patrón M603 ahora dominaba el espacio donde Dale solía trabajar en automóviles. Su volumen hacía que el garaje de 3 bahías se sintiera estrecho a pesar de los techos altos. El tanque era más feo de cerca de lo que recordaba. El óxido había devorado secciones del blindaje y décadas de abandono habían dejado el exterior picado y cicatrizado. La pintura verde oliva se había desvanecido a un gris verdoso desigual, y alguien había soldado sobre lo que parecían ser agujeros de bala en la torreta, evidencia del violento pasado de la máquina. Pero debajo de la decadencia, Dale podía ver los huesos de algo formidable. El cañón principal había sido desactivado y tapado, pero la torreta todavía se movía con sorprendente suavidad cuando la empujaba con el hombro. Dale había pedido el manual de servicio a un distribuidor de excedentes militares, y el grueso cuaderno ahora estaba abierto en su banco de trabajo junto a planos que había encontrado en línea. La complejidad era intimidante. Cientos de sistemas que tenían que funcionar en perfecta armonía para transformar esta bestia de metal en una máquina de guerra funcional. Solo el motor era un monstruo, un diésel Continental de 750 caballos de fuerza que podía empujar 30 toneladas a velocidades que parecían imposibles para algo tan masivo. Comenzó con lo básico, quitando capas de suciedad acumulada y catalogando lo que necesitaba reparación
versus lo que necesitaba reemplazo completo. Las orugas estaban en mejores condiciones de lo esperado, aunque varias ruedas de carretera necesitarían ser reconstruidas. La caja de transmisión mostraba signos de una fuga lenta que había sido ignorada durante años, pero la carcasa parecía sólida. Trabajar en el tanque se sentía diferente a sus reparaciones automotrices habituales. Todo estaba construido según especificaciones militares, diseñado para funcionar en condiciones que destruirían vehículos civiles. 3 días después de la restauración, Dale estaba acostado boca arriba, debajo del casco, cuando su luz de inspección reveló algo que no debería haber estado allí. Según los planos, el área detrás del asiento del conductor debería haber sido blindaje sólido. En cambio, su luz iluminó lo que parecía ser una costura apenas visible, pero definitivamente presente. Dale pasó los dedos por el metal, sintiendo la ligera depresión donde 2 piezas de acero habían sido soldadas y luego cuidadosamente lijadas. El descubrimiento lo persiguió durante la cena y la noche. Los vehículos militares eran instrumentos de precisión. Cada modificación se documentaba, cada cambio se registraba en los registros de mantenimiento. Pero esta costura no estaba en ninguno de los planos que había estudiado. Dale había aprendido a confiar en sus manos durante 40 años de trabajo mecánico, y sus manos le dijeron que alguien había modificado este tanque después de que salió de la fábrica. A la mañana siguiente, Dale llegó al garaje antes del amanecer, equipado con su soplete de soldadura y la determinación de resolver el misterio. La costura recorría un rectángulo irregular de aproximadamente 3 pies por 18 pulgadas, posicionado donde un conductor difícilmente lo notaría durante el funcionamiento normal. Alguien se había tomado considerables molestias para ocultar esta modificación utilizando acero de grado militar y técnicas de soldadura profesional. Dale trabajó cuidadosamente usando una rueda de corte para trazar la línea de soldadura original. El metal se separó con reticencia, chispeando y moliendo, hasta que finalmente una sección del blindaje se desprendió para revelar un compartimento oculto. La luz de inspección de Dale penetró la oscuridad y su aliento se le atragantó. El compartimento estaba lleno de paquetes cuidadosamente dispuestos, envueltos en plástico grueso. Dale metió la mano con manos temblorosas y sacó el primer paquete. A través del plástico pudo ver el distintivo verde de la moneda estadounidense, no solo unos pocos billetes, sino gruesos fajos atados con gomas elásticas. El paquete se sentía sustancial, pesado con el peso de dinero serio. Había docenas de paquetes similares, cada uno sellado contra la humedad y el tiempo. Las manos de Dale temblaron mientras desenvolvía el primer fajo, revelando billetes de 100 veces nítidos que parecían tan frescos como el día en que se habían impreso. Su mente mecánica trató de calcular cantidades, mientras su corazón se aceleraba con las implicaciones. Había más dinero en este compartimento oculto del que Dale había visto en toda su vida. Pero el efectivo no era el único tesoro escondido dentro del casco modificado del tanque. Anidados entre los fajos de billetes había paquetes más pequeños que brillaban cuando la luz de Dale los iluminaba. Diamantes, piedras en bruto que captaban y dispersaban la luz en brillantes exhibiciones de fuego y hielo. Dale no tenía experiencia con gemas preciosas, pero incluso su ojo inexperto podía reconocer la calidad de lo que sostenía. No eran astillas o piedras industriales. Eran gemas sustanciales que representaban una riqueza seria. En el fondo del compartimento, envueltos en tela aceitada, Dale encontró una colección de mapas dibujados a mano. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero aún legible, mostrando rutas que iban desde el suroeste de los Estados Unidos hasta México. Los números estaban escritos a lápiz junto a varias ubicaciones, y los símbolos marcaban lo que parecían ser casas seguras o puntos de suministro. Algunas de las rutas estaban marcadas con fechas de la década de 1980, y Dale podía distinguir referencias a pistas de aterrizaje y cruces fronterizos que no significaban nada para él, pero claramente tenían un significado para quien había creado estos documentos. Dale se sentó en el suelo de su garaje, rodeado de más riqueza de la que había soñado posible, su mente luchando por procesar el descubrimiento. Esto no era suerte de lotería o una sorpresa de herencia. Esto era algo más oscuro, algo que explicaba por qué un vehículo militar perfectamente funcional había sido vendido como chatarra.
Alguien había escondido una fortuna dentro de este tanque y ese alguien no había planeado que se vendiera en una subasta del gobierno. La parte racional de la mente de Dale entendió que debería contactar a las autoridades de inmediato. Este dinero claramente no le pertenecía, y las circunstancias de su ocultación sugerían actividad ilegal. Pero otra parte de él, la parte que había pasado 58 años siendo ignorada y subestimada, susurró que tal vez la fortuna finalmente había sonreído a Dale Foster. Todavía estaba sentado entre los fajos cuando una sombra cayó sobre la puerta abierta del garaje. Dale levantó la vista y vio a un hombre con traje oscuro parado justo afuera, con las manos entrelazadas a la espalda, en una postura que sugería entrenamiento militar. El extraño tenía quizás 40 años, con el tipo de complexión delgada y ojos alerta que provienen de toda una vida manteniéndose en forma para un trabajo peligroso. «Buenos días, señor Foster», dijo el hombre, su voz con un ligero acento que Dale no pudo identificar. «Entiendo que recientemente adquirió equipo militar. ¿Puedo tener unas palabras?» La sangre de Dale se heló. Estaba rodeado de la evidencia del mayor descubrimiento de su vida, atrapado literalmente con las manos en la masa, con una riqueza que claramente pertenecía a otra persona. El comportamiento tranquilo del extraño era de alguna manera más aterrador que si hubiera mostrado agresión. Este era un hombre que no necesitaba levantar la voz para ser intimidante. «Lo siento, estamos cerrados», logró decir Dale, su voz más firme de lo que se sentía. «Si necesita trabajo automotriz, puede volver durante el horario comercial». El extraño sonrió y la expresión no tenía calidez alguna. «No estoy aquí por trabajo automotriz, señor Foster. Estoy aquí por lo que encontró dentro de ese tanque, y creo que ambos sabemos que esta conversación va a suceder de una forma u otra». La mano de Dale se movió instintivamente hacia la llave inglesa en su banco de trabajo, pero el extraño negó con la cabeza lentamente. «No hay necesidad de drama, señor. Simplemente quiero discutir una propuesta de negocio. Encontró algo que pertenece a mis empleadores, y están dispuestos a ser razonables con su devolución». El sol de la mañana que se filtraba por la puerta del garaje pareció atenuarse cuando Dale se dio cuenta de que su proyecto de restauración se había vuelto mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. El dinero esparcido a su alrededor no era solo una ganancia inesperada, era evidencia de algo que gente poderosa había matado para proteger. Y ahora esa gente sabía exactamente dónde encontrarlo. Dale miró al extraño. Sus instintos de mecánico le decían que este hombre era tan peligroso como una línea de freno defectuosa. La forma casual en que había mencionado empleadores y propuestas de negocio llevaba el peso de una seria amenaza bajo palabras educadas. Dale había vivido lo suficiente como para reconocer cuando alguien le ofrecía una elección que en realidad no era una elección en absoluto. «Creo que ha habido un malentendido», dijo Dale con cautela, sin moverse de su posición en el suelo del garaje. «Esto es solo un tanque viejo que compré en una subasta. Excedente del gobierno, completamente legal». El extraño entró al garaje, sus movimientos deliberados y controlados. De cerca, Dale pudo ver la calidad de su ropa. Traje caro, zapatos lustrados y un reloj que probablemente costaba más que la camioneta de Dale. Este no era un matón local o un criminal desesperado. Este era un profesional. «Señor Foster, por favor no insulte mi inteligencia», dijo el hombre, mirando los fajos de dinero en efectivo esparcidos. «Ha descubierto algo que nunca debió ser encontrado. Mis empleadores están dispuestos a compensarle por su tiempo y molestias, pero esperan que se les devuelva su propiedad». La boca de Dale se secó. «¿Qué tipo de compensación?» $50,000 en efectivo. Más que suficiente para comprar varios tanques si desea continuar con su pasatiempo de restauración. La oferta quedó en el aire entre ellos. $50,000 era más de lo que Dale ganaba en un buen año, suficiente para salvar su negocio y quizás incluso impresionar a sus hijos. Pero mirando el dinero esparcido a su alrededor, Dale sospechaba que estaba sosteniendo considerablemente más de $50,000, y la disposición del extraño a pagar tanto sugería que el valor real era mucho mayor. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Dale. El extraño miró su reloj caro. «Por supuesto, tiene 24 horas para considerar la oferta. Regresaré mañana por la mañana para su respuesta». Se metió la mano en la chaqueta, un movimiento que hizo que Dale se tensara, y sacó una tarjeta de presentación. «Mi nombre es Miguel Santos.
Cuando esté listo para discutir esto más a fondo, simplemente llame al número de la tarjeta. Santos colocó la tarjeta en el banco de trabajo de Dale y caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás. Señor Foster, quiero ser claro en algo. Mis empleadores son personas razonables, pero también muy persistentes. Esta situación se puede resolver fácil y provechosamente para todos los involucrados, o puede complicarse. Sinceramente, espero que elija el camino fácil. Después de que Santos se fue, Dale se quedó inmóvil durante varios minutos, escuchando los latidos de su propio corazón y los sonidos distantes de Cedar Falls que seguían con su rutina normal. La normalidad fuera de su garaje se sentía surrealista en comparación con la escena interior. Montones de dinero en efectivo, piedras preciosas y mapas que claramente documentaban actividades ilegales. Dale comenzó a fotografiar todo con su teléfono, documentando el dinero, los diamantes y especialmente los mapas dibujados a mano. Su entrenamiento mecánico le había enseñado a registrar los detalles antes de hacer cambios, y el instinto le dijo que esta información podría resultar valiosa. Los mapas eran particularmente intrigantes, rutas detalladas con códigos y símbolos que sugerían una operación sofisticada. Algunas ubicaciones estaban marcadas con fechas de la década de 1980, mientras que otras parecían más recientes. Por la tarde, Dale había contado aproximadamente 1.4 millones en efectivo y llenó una lata de café con diamantes en bruto. Los mapas cubrían rutas de contrabando desde California hasta Texas, con particular detalle alrededor de los cruces fronterizos y las pistas de aterrizaje remotas. Un mapa estaba marcado como Red Hermanos, con una fecha de 1987, y varias ubicaciones estaban circuladas en rojo con anotaciones que parecían nombres o palabras clave. Las manos de Dale temblaron mientras volvía a envolver todo y sellaba el compartimento oculto. Esto no era solo dinero. Era evidencia de una operación que había estado en funcionamiento durante décadas. Y si Santos estaba dispuesto a pagar 50,000 solo para que desapareciera, el valor real era probablemente 10 veces esa cantidad. Esa noche, Dale condujo hasta el desguace de Frank Kowalski. Frank estaba en su oficina, un remolque convertido que servía como sede de su negocio de chatarra. A los 72 años, Frank se movía con la cuidadosa precisión de alguien cuyo cuerpo había absorbido más castigo del que debería, pero su mente permanecía tan aguda como el día en que dejó el ejército. «Dale, pareces haber visto un fantasma», observó Frank, señalando la silla al otro lado de su escritorio. ¿Algo anda mal con el tanque? Dale conocía a Frank desde hacía 15 años, desde que se mudó a Cedar Falls. Frank era el tipo de vecino que aparecía con su quitanieves después de las tormentas de invierno y nunca mencionaba el favor después. Si alguien podía ser confiado con esta situación, era Frank. Encontré algo dentro del tanque, Frank, algo que no se suponía que estuviera allí. Dale explicó el descubrimiento, observando cómo la expresión de Frank se volvía cada vez más seria. Cuando mencionó a Santos y la oferta de $50,000, Frank se reclinó en su silla y silbó suavemente. «Hijo, te has metido en algo profundo», dijo Frank. Miguel Santos no es un nombre que reconozca, pero ese enfoque, amenazas educadas envueltas en lenguaje de negocios, esa es la metodología del cártel. Esta gente no hace ofertas ociosas. ¿Cártel? El estómago de Dale se encogió. Frank asintió sombríamente. Los cárteles de la droga han estado usando equipo militar para el contrabando desde la década de 1980. Compraban vehículos excedentes, los modificaban para el transporte y luego los abandonaban cuando la situación se ponía demasiado intensa. Parece que alguien olvidó limpiar su caja fuerte móvil antes de vendérsela al tío Sam. Frank se levantó y se dirigió a un archivador, sacando una carpeta llena de recortes de periódicos y documentos oficiales. He estado siguiendo esto durante años. Riesgo profesional del negocio del desguace. Ves suficiente equipo militar con historias cuestionables. Empiezas a prestar atención a los patrones. La carpeta contenía artículos sobre operaciones de cárteles, investigaciones gubernamentales y activos incautados que se remontaban a la administración Reagan. Frank había resaltado referencias a vehículos militares modificados y compartimentos ocultos utilizados para operaciones de contrabando. «Mira esto», dijo Frank, señalando un artículo de periódico de 1987.
El cártel de los hermanos fue desmantelado por una operación conjunta de la DEA y la CIA. Estaban usando vehículos militares modificados para transportar drogas y dinero a lo largo de rutas establecidas desde México hasta puntos de distribución en el suroeste. La operación fue cerrada, pero la mayor parte del dinero nunca fue recuperado. Dale estudió el artículo, notando referencias a redes de contrabando sofisticadas y sistemas de transporte de grado militar. La línea de tiempo coincidía con las fechas de algunos de los mapas que había encontrado. Frank, ¿qué harías en mi situación? El anciano permaneció en silencio por un largo momento, mirando por la ventana el cielo que se oscurecía. Hace 20 años, te habría dicho que lo entregaras a las autoridades y esperaras lo mejor. Pero he aprendido algunas lecciones duras sobre confiar en el sistema para proteger a las buenas personas que se encuentran en malas situaciones. Frank sacó otra carpeta. Esta contenía fotografías militares y documentos personales. Serví 2 veces en Vietnam. Dale regresó a casa para descubrir que algunas de las operaciones en las que había participado no eran exactamente lo que nos habían dicho. A veces, la línea entre los buenos y los malos no es tan clara como te gustaría que fuera. Dale examinó las fotografías. Jóvenes soldados de pie junto a vehículos militares, sus rostros mostrando la mezcla de confianza e incertidumbre que marcó a cada generación enviada a librar guerras que no comprendían del todo. ¿Qué estás diciendo, Frank? Estoy diciendo que quien escondió ese dinero en tu tanque no lo hizo accidentalmente, y quien quiera que envió a Santos a recuperarlo, lo ha estado buscando durante mucho tiempo. Esta gente no se rinde, Dale. Seguirán viniendo hasta que consigan lo que quieren o hasta que alguien los detenga permanentemente. Frank se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tienes 24 horas para tomar una decisión que afectará el resto de tu vida. Puedes darles lo que quieren y esperar que te dejen en paz. O puedes resistir y luchar. Pero entiende que si eliges luchar, no solo estás luchando por dinero. Estás luchando por tu derecho a vivir sin mirar por encima del hombro por el resto de tus días. Dale condujo a casa por las tranquilas calles de Cedar Falls, su mente acelerada con posibilidades y consecuencias. La vida sencilla que había conocido durante 58 años había desaparecido en el momento en que abrió ese compartimento oculto. Lo que sea que decidiera en las próximas 24 horas determinaría si Dale Foster seguía siendo un mecánico de pueblo pequeño, con grandes sueños, o se convertía en algo completamente diferente. Al entrar en su garaje, Dale notó un sedán oscuro estacionado al otro lado de la calle. El conductor apenas era visible detrás de las ventanas polarizadas, pero el mensaje era claro. Estaba siendo vigilado, la vida fácil había terminado y el reloj corría. Dale pasó una noche sin dormir mirando el techo, sopesando opciones que parecían llevar al desastre. Por la mañana, Ian había tomado una decisión que lo sorprendió por su claridad. No iba a renunciar al dinero sin luchar. 58 años de ser ignorado y menospreciado le habían enseñado que a veces la única opción era mantenerse firme, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. El sedán oscuro había desaparecido cuando Dale revisó su ventana al amanecer, pero entendió que eso no significaba que no estuviera siendo vigilado. Condujo al garaje con una precaución inusual, revisando sus espejos y tomando una ruta indirecta que revelaría cualquier cola. Las calles de Cedar Falls se veían igual que siempre, pero Dale sentía que estaba viendo su ciudad natal con otros ojos, notando líneas de visión, rutas de escape y lugares donde alguien podría observar sus movimientos. En el garaje, Dale hizo 2 llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera fue a su hijo Marcus, quien respondió al tercer timbrazo con el tono ligeramente irritado de alguien interrumpido durante un trabajo importante. «Oye, papá, ¿qué pasa? Estoy como en medio de algo aquí. Marcus, necesito tu ayuda con algo técnico. Trabajo de computadora. ¿Podrías venir este fin de semana?» Hubo una pausa. «Papá, sabes que puedo ayudarte por teléfono con la mayoría de las cosas de computadora, ¿verdad? ¿De qué tipo de trabajo técnico estamos hablando?» Dale había ensayado esta conversación, pero tenerla en realidad se sentía surrealista. «Encontré algunos archivos encriptados que necesitan atención profesional. El tipo de trabajo que requiere tus habilidades y completa discreción». Otra pausa, más larga esta vez. «Papá, eso suena un poco misterioso. ¿En qué te has metido exactamente?» «El tipo de situación en la que necesito la ayuda de mi hijo,
y no puedo explicarlo por teléfono. El tono de Marcus cambió, reconociendo algo serio en la voz de su padre. Está bien, puedo venir el sábado por la mañana. Será mejor que esto no sea un plan para que te ayude a mover muebles o algo. No hay muebles, Marcus, lo prometo. La segunda llamada fue a Frank, quien contestó antes de que terminara el primer timbrazo. Dale, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. ¿Ya tomaste una decisión? Me quedo con el dinero, Frank. Todo. Frank se quedó en silencio por un momento. Eso es lo más valiente que he oído en años, o lo más tonto. Quizás ambos. ¿Te das cuenta de lo que te estás metiendo? Me doy cuenta de que estoy cansado de tener miedo. Y creo que ese dinero podría ser la clave de algo más grande que solo el alijo perdido de un cártel. ¿A qué te refieres? Dale miró el mapa extendido sobre su banco de trabajo. Esas rutas todavía están activas, Frank. Algunas de las marcas parecen recientes. Esto no se trata solo de recuperar dinero viejo. Se trata de una operación actual que alguien quiere mantener oculta. Frank llegó al garaje en una hora, trayendo café y una expresión sombría. Juntos, estudiaron los mapas con más cuidado, notando detalles que se le habían escapado a Dale en su examen inicial. Las rutas formaban una red integral que cubría miles de millas, con una concentración particular alrededor de las áreas fronterizas conocidas por el tráfico de drogas. Esto es sofisticado, observó Frank, trazando una ruta con el dedo. Planificación y ejecución a nivel militar. Quien creó esta red sabía lo que estaba haciendo. La pregunta es si todavía lo están haciendo, dijo Dale. Frank señaló un mapa marcado con fechas más recientes. Basado en estas anotaciones, yo diría que sí. Mira estos códigos que corresponden a las designaciones actuales de carreteras. Coordenadas GPS que no existían en la década de 1980. Alguien ha estado actualizando esta red durante décadas. Exactamente a las 10, Miguel Santos regresó al garaje. Entró con la misma calma y confianza de antes, pero Dale notó que sus ojos evaluaron inmediatamente la escena, notando la presencia de Frank y los mapas aún visibles en el banco de trabajo. Señor Foster, confío en que haya tenido tiempo de considerar mi oferta, dijo Santos, asintiendo cortésmente a Frank. No creo que nos hayan presentado. Frank Kowalski, dijo Frank, sin ofrecer la mano. Estoy aquí como asesor de Dale. Santos sonrió. Qué prudente. El señor Foster tiene suerte de contar con un asesor experimentado durante estas negociaciones. No hay negociaciones, dijo Dale, parándose más erguido de lo que lo había hecho en años. Me quedo con el dinero. La expresión de Santos no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. Me decepciona oír eso, señor Foster. Mis empleadores esperaban que esto se resolviera amistosamente. Sus empleadores pueden sentirse decepcionados, dijo Frank. Dale encontró ese dinero legalmente en propiedad que posee legalmente. Por lo que veo, no hay delito en quedarse con lo que se encuentra. Ah, pero hay complicaciones, respondió Santos con suavidad. El dinero en cuestión formó parte de una investigación federal que sigue en curso. Mis empleadores tienen preocupaciones legítimas de que ciertas pruebas caigan en manos equivocadas. Dale sintió que su resolución vacilaba por un momento. La investigación federal sugería la participación del gobierno, lo que significaba que esta situación era aún más compleja de lo que había imaginado. Pero Frank se adelantó. Su porte militar evidente. ¿Qué agencia representa, señor Santos? Porque en mi experiencia, los agentes federales se identifican correctamente y presentan las credenciales apropiadas. Santos estudió a Frank con nuevo interés. Es militar, señor Kowalski. Lo sé por su postura y la forma en que evalúa las amenazas. ¿Qué rama? Ejército. 2 periodos de servicio en Vietnam, otro en Tormenta del Desierto. Sargento retirado si le importa. Importa mucho, dijo Santos. Los militares entienden la importancia de seguir órdenes y respetar la cadena de mando. Quizás pueda explicarle al señor Foster las consecuencias de interferir con operaciones más allá de su comprensión. Frank sonrió y Dale reconoció la expresión de sus partidas de póker en el vecindario. A Frank le acababan de repartir una mano ganadora. Quizás pueda explicarme por qué una operación federal está siendo manejada por alguien que no mostrará una identificación adecuada. Santos metió la mano en su chaqueta y tanto Dale como Frank se tensaron. Pero en lugar de un arma, sacó una cartera de cuero y mostró lo que parecían ser credenciales federales. Agente especial Santos, DEA.
Este tanque y su contenido son pruebas en una investigación en curso. Frank examinó las credenciales cuidadosamente, luego se las devolvió. Documentación impresionante, agente Santos. ¿Cuándo empezó la DEA a realizar operaciones sin documentación de orden judicial? Esto es un asunto de seguridad nacional. Esto es un asunto de alguien tratando de recuperar dinero que no le pertenece al gobierno. Interrumpió Frank, porque si fuera así habría aparecido con una orden judicial, refuerzos y una orden formal de incautación. En cambio, está aquí solo ofreciendo pagos en efectivo por evidencia. Así no es como operan los agentes federales. La compostura cuidadosa de Santos comenzó a resquebrajarse. Señor Kowalski, está interfiriendo con una investigación federal. Eso es un delito grave. También lo es suplantar a un agente federal, respondió Frank con calma, y amenazar a civiles e intentar robar pruebas de propiedad privada. Dale observó el intercambio con creciente confianza. La experiencia militar de Frank le estaba mostrando a Santos que esto no sería la fácil intimidación que el hombre había esperado. Pero Dale también entendió que rechazar la oferta de Santos significaba que la situación escalaría más allá de las amenazas educadas. Agente Santos, dijo Dale, enfatizando el título con escepticismo deliberado, puede decirles a sus empleadores que su dinero está seguro conmigo, pero se quedará donde está hasta que alguien proporcione documentación legal legítima que demuestre la propiedad. Santos los miró por un largo momento, su máscara de cortesía profesional finalmente deslizándose para revelar algo más oscuro. Señor Foster, señor Kowalski, están cometiendo un grave error. Mis empleadores no son personas pacientes y tienen recursos que ustedes no pueden imaginar. Nosotros también, dijo Frank en voz baja. Después de que Santos se fue, Dale y Frank se quedaron en el garaje, ambos entendiendo que acababan de cruzar una línea que no podía desandarse. El dinero escondido en el tanque se había convertido en el premio de un juego donde las reglas no estaban claras y las apuestas eran potencialmente letales. ¿Crees que volverá?, preguntó Dale. Frank asintió sombríamente. Volverá, pero la próxima vez no vendrá solo y no será tan educado. Dale miró el tanque que dominaba su garaje, esta máquina que de alguna manera se había convertido en su salvación y su maldición. Frank, ¿en qué nos estamos metiendo? En una pelea, hijo, de esas en las que o ganas por completo o no sales ileso. El sábado por la mañana, Marcus llegó a Cedar Falls en su Honda Civic plateado, junto con un bolso para laptop que sugería que se había tomado en serio la solicitud de Dale de ayuda técnica. A los 28 años, Marcus había heredado la aptitud mecánica de su padre, pero la había canalizado hacia la ciberseguridad en lugar de la reparación automotriz. Se detuvo en la puerta del garaje, mirando el enorme tanque con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Papá, cuando dijiste que habías comprado equipo militar, pensé que tal vez un jeep o algo así. Esto es un maldito tanque. Dale sintió una familiar oleada de orgullo mezclado con ansiedad. La aprobación de Marcus siempre le había importado más de lo que Dale quería admitir, y ver a su hijo impresionado por algo que Dale había logrado se sentía mejor de lo que debería, dadas las circunstancias. Es un M60 A3 Patton de 1978, dijo Dale, pasando la mano por el casco con afecto de dueño. 30 toneladas de ingeniería estadounidense. Marcus rodeó el tanque, su mente técnica claramente catalogando detalles. Papá, esta cosa es increíble, pero ¿por qué necesitabas mis habilidades informáticas? Es decir, los tanques no tienen Wi-Fi. Dale intercambió miradas con Frank, quien había llegado temprano para ayudar con lo que habían empezado a llamar la reunión informativa. Ambos hombres habían acordado que Marcus necesitaba entender la situación completa antes de que se le pidiera ayuda, pero explicarlo se sentía como arrastrar a su hijo al peligro. Marcus, siéntate. Lo que te voy a decir va a sonar increíble. Durante la siguiente hora, Dale y Frank explicaron el descubrimiento, las visitas de Santos y su creciente sospecha de que el dinero representaba algo mucho más significativo que un simple alijo de cártel. Marcus escuchó con la atención concentrada que había mostrado de niño cuando Dale le explicaba cómo funcionaban los motores, pero su expresión se volvió cada vez más preocupada. Déjame entender esto, dijo Marcus finalmente. Encontraste más de $1 millón y un montón de diamantes escondidos en un tanque. Un tipo que dice ser un agente federal quiere comprártelo por $50,000 y le dijiste que no.
Esa es la versión simplificada, admitió Dale. Marcus se levantó y comenzó a pasear, un hábito que había desarrollado durante situaciones estresantes. Papá, esto es una locura. Si este tal Santos es realmente de la DEA, estás interfiriendo con una investigación federal. Si no es de la DEA, entonces estás tratando con criminales que matan gente por mucho menos de $1 millón. Por eso necesitamos tu ayuda, dijo Frank. Esos mapas que encontró Dale están encriptados y podrían decirnos con quién estamos tratando realmente. Marcus dejó de pasear y miró los mapas extendidos sobre el banco de trabajo. Su entrenamiento técnico se activó mientras estudiaba los símbolos y las anotaciones, reconociendo patrones que no significaban nada para Dale o Frank. Estos no son solo mapas, dijo Marcus después de varios minutos de examen. Este es un sistema de datos completo. Miren estas coordenadas. No solo marcan ubicaciones, están creando una topología de red. Alguien construyó un sistema de comunicación y logística que abarca varios estados. ¿Puedes decodificarlo?, preguntó Dale. Marcus abrió su computadora portátil y comenzó a fotografiar los mapas con detalles de alta resolución. Quizás, pero papá, si descifro esta encriptación, vamos a saber cosas que la gente ha matado para proteger. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Dale miró a su hijo. Realmente lo miró, viendo no al niño decepcionado que se había distanciado con los años, sino a un hombre capaz que había construido una carrera exitosa a su manera. Marcus se había convertido en todo lo que Dale había esperado, a pesar de los fracasos de Dale como padre. Marcus, he pasado toda mi vida siendo cuidadoso, siendo razonable, tomando el camino seguro y viendo a otras personas tener éxito, mientras yo simplemente salía adelante. Esta podría ser la única oportunidad que tenga para demostrar que soy más que solo el tipo que no pudo hacerlo funcionar. Marcus estudió el rostro de su padre, viendo algo que nunca antes había notado. No solo determinación, sino una especie de esperanza desesperada que era dolorosa de presenciar. Está bien, papá, pero lo hacemos inteligentemente. Nada de cosas de vaqueros, nada de riesgos innecesarios. Averiguamos con qué estamos tratando antes de tomar más decisiones. Las siguientes horas transformaron el garaje de Dale en un centro de comando improvisado. Marcus conectó su computadora portátil a una impresora portátil que Frank había traído del desguace, creando copias impresas de los archivos encriptados mientras ejecutaba simultáneamente el software de desencriptación. Frank proporcionó una perspectiva militar sobre los elementos tácticos de los mapas, mientras que Dale contribuyó con conocimientos mecánicos sobre las modificaciones realizadas al tanque. Por la tarde, Marcus había logrado un progreso significativo. La encriptación es sofisticada, pero no inquebrantable, informó. Se basa en un cifrado militar de la década de 1980, probablemente algo que la red original usaba para la seguridad operativa. Pero quienquiera que actualizó estos mapas usó coordenadas GPS modernas, lo que me da puntos de referencia para romper el código. Mientras Marcus trabajaba, Frank examinó el tanque más a fondo, descubriendo modificaciones adicionales que sugerían una planificación extensa. «Dale, mira esto», llamó Frank desde debajo del casco. No solo agregaron un compartimento oculto, hay al menos 3 modificaciones separadas aquí abajo. Este tanque fue convertido en un centro de comando móvil. Dale se arrastró debajo del tanque para ver lo que Frank había encontrado. Marcas de soldadura adicionales indicaban compartimentos ocultos que aún estaban sellados, y las líneas de cables sugerían que el tanque alguna vez había contenido equipo de comunicación sofisticado. «Es como si lo hubieran convertido en un cuartel general móvil», dijo Dale. «Exacto, lo que significa que el dinero que encontraste era solo parte de la operación. Podría haber más escondido por toda esta máquina». Marcus llamó desde su computadora portátil. «Chicos, tienen que ver esto. He descifrado parte del código, y no es lo que esperábamos». Dale y Frank se agruparon alrededor de la pantalla de la computadora portátil de Marcus, que mostraba una traducción parcial de uno de los mapas. En lugar de simples rutas de contrabando, la información decodificada revelaba una compleja red de inteligencia con referencias a agencias federales, agentes extranjeros y operaciones que se extendían mucho más allá del tráfico de drogas. «Esto no es solo actividad de cárteles», dijo Marcus, con la voz tensa por la preocupación.
Estos mapas hacen referencia a operaciones de la CIA, grupos de trabajo de la DEA y lo que parece ser una operación conjunta de inteligencia de la década de 1980. Papá, este tanque no solo fue utilizado por criminales. Fue parte de algún tipo de programa de operaciones encubiertas del gobierno. Frank se recostó contra el banco de trabajo, con el rostro pálido. Irán contra, dijo en voz baja. ¿Qué? Preguntó Dale. El escándalo Irán contra. En la década de 1980, la CIA realizaba operaciones encubiertas en Centroamérica, utilizando dinero de las drogas para financiar a rebeldes anticomunistas. Se suponía que era secreto, pero parte de ello salió a la luz durante las investigaciones del Congreso. Los dedos de Marcus volaron sobre su teclado, cotejando la información descifrada con los registros históricos. Frank tiene razón. Estas rutas coinciden con las líneas de suministro conocidas de Irán contra, pero parte de estos datos son actuales, como actualizados en los últimos meses. ¿Actuales? Las implicaciones golpearon a Dale como un golpe físico. El dinero escondido en su tanque no eran solo ganancias de cárteles, era evidencia de operaciones gubernamentales que se suponía que debían permanecer enterradas. Y si Santos era realmente de la DEA, significaba que las agencias federales estaban tratando activamente de recuperar evidencia de sus propias actividades ilegales. No solo estamos tratando con criminales, dijo Dale lentamente. Estamos tratando con personas que tienen recursos gubernamentales y no rinden cuentas. Marcus cerró su computadora portátil con un chasquido decisivo. Papá, tenemos que salir de aquí ahora. Si esta información es precisa, entonces estamos sentados sobre evidencia que podría derribar a funcionarios federales, exponer operaciones encubiertas en curso y potencialmente comprometer la seguridad nacional. La gente desaparece por cosas así. Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de múltiples vehículos que se acercaban los hizo congelarse a todos. A través de las ventanas del garaje, pudieron ver camionetas SUV negras tomando posiciones alrededor del edificio. Demasiados vehículos y demasiada coordinación para una simple operación de recuperación. Frank se movió hacia la ventana y miró cuidadosamente. 6 vehículos, múltiples agentes, equipo táctico completo. Esto no es Santos volviendo para otra charla. Dale sintió el peso del momento asentarse sobre sus hombros. Su simple proyecto de restauración se había vuelto mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y ahora su hijo estaba atrapado en medio de todo. Pero mirando el tanque, este enorme símbolo blindado del poder militar estadounidense, Dale se dio cuenta de que podrían tener más opciones que huir. Frank, dijo Dale, su voz más firme de lo que se sentía. Mencionaste que este tanque aún podría tener algunas de sus capacidades originales. Frank sonrió sombríamente. Hijo, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando? Marcus los miró a ambos con creciente alarma. Por favor, díganme que no están considerando usar un tanque contra agentes federales. No contra ellos, dijo Dale, moviéndose hacia el puesto del conductor del tanque. Solo para negociar desde una posición de fuerza. Afuera, voces amplificadas comenzaron a gritar órdenes, y el sonido de botas sobre el concreto indicaba que la operación estaba entrando en su fase final. Lo que estuviera a punto de suceder, la vida tranquila de Dale Foster en Cedar Falls había terminado. Pero tal vez, solo tal vez, algo mejor estaba a punto de comenzar. La voz que salió por el megáfono era nítida y autoritaria, con el tono inconfundible de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Dale Foster. Soy el agente Williams, Administración para el Control de Drogas. Tenemos una orden federal para registrar estas instalaciones. Salga del edificio con las manos visibles y cumpla con las instrucciones del agente. Frank se asomó por la ventana de nuevo, su experiencia militar leyendo el despliegue táctico con interés profesional. 12 agentes, chalecos antibalas completos, armas automáticas. No se están arriesgando. Dale sintió que su corazón martilleaba contra sus costillas, pero había algo más mezclándose con el miedo, una extraña sensación de claridad que nunca antes había experimentado. Durante 58 años, se había echado atrás en cada confrontación, había elegido el camino seguro, había dejado que otras personas tomaran las decisiones importantes, pero de pie junto a 30 toneladas de acero blindado con su hijo a su lado y Frank a su espalda, Dale descubrió que estaba cansado de tener miedo. Marcus, escóndete detrás del tanque,
dijo Dale, su voz con una nota de mando que sorprendió a todos, incluido a él mismo. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Lo que debía haber hecho hace años. Manteniéndome firme. Dale subió a la posición del conductor del tanque, sus manos encontrando los controles que Frank le había ayudado a entender durante sus trabajos de restauración. El motor diésel había sido reconstruido según especificaciones militares, y Frank había insistido en probar todos los sistemas solo para ser minucioso. Ahora Dale estaba agradecido por esa minuciosidad. El motor arrancó con un profundo estruendo que pareció sacudir todo el edificio. 30 toneladas de acero y determinación cobraron vida con un sonido que hablaba de poder y propósito. A través del periscopio del conductor, Dale pudo ver a los agentes apresurándose a reposicionarse alrededor de un objetivo que no esperaban que se moviera. «Dale Foster, apague el vehículo inmediatamente», ordenó el agente Williams por el megáfono. «Está interfiriendo con una operación federal». Frank había subido a la posición del comandante. Su familiaridad con los vehículos militares era evidente en lo rápido que se orientó a los controles. «Dale, el cañón principal ha sido desactivado, pero la montura de la ametralladora coaxial todavía tiene su factor de intimidación, y esta armadura detendrá cualquier cosa que lleven». Marcus se había pegado a la parte trasera del tanque, con su bolsa de computadora portátil apretada contra su pecho. «Esto es una locura», murmuró. Pero Dale notó que su hijo no estaba tratando de irse. A pesar de sus miedos, Marcus se quedaba para ayudar a su padre. Dale conectó el sistema de comunicación externo del tanque, su voz proyectándose a través de altavoces que alguna vez habían coordinado movimientos en el campo de batalla. «Agente Williams, soy un ciudadano de los Estados Unidos en mi propia propiedad. No he violado ninguna ley y no entregaré mis posesiones legales sin la documentación adecuada». La respuesta fue inmediata y predecible. «Señor Foster, usted está en posesión de pruebas en una investigación federal. Salga del vehículo o lo consideraremos en rebelión armada contra la autoridad federal. Entonces será mejor que pidan refuerzos», respondió Dale, sorprendido por su propia audacia. Frank estaba estudiando las pantallas tácticas que eran sorprendentemente funcionales para un vehículo vendido como chatarra. «Dale, nos tienen rodeados, pero están posicionados para un asalto a pie a un edificio, no para lidiar con un vehículo blindado. Si nos movemos ahora, podemos romper su perímetro». «¿Y a dónde vamos?», preguntó Marcus, con la voz amortiguada por el casco del tanque. «A mi casa», dijo Frank. «Tengo 40 acres y posiciones defensivas que no conocen, además de algo de equipo que podría igualar las probabilidades». Dale miró el garaje que había sido su sustento durante 15 años, sabiendo que, pasara lo que pasara, nunca volvería a la vida sencilla de la reparación automotriz y la desesperación silenciosa. Pero por primera vez en décadas, ese pensamiento no lo aterrorizó. «Marcus, ¿puedes operar esa computadora portátil desde dentro del tanque? Si consigo una conexión de datos, sí». «¿Por qué?». «Porque vamos a necesitar esos mapas y vamos a necesitar entender exactamente a qué nos enfrentamos». Dale metió la marcha del tanque, sintiendo que la enorme máquina respondía a sus órdenes con sorprendente agilidad. La puerta del garaje nunca había sido diseñada para un tanque, pero 30 toneladas de acero en movimiento no necesitaban permiso de los códigos de construcción. La explosión de madera, metal y concreto al irrumpir por la puerta del garaje fue espectacular. Dale había esperado resistencia, pero el impulso del tanque los llevó a través de la pared como si fuera de cartón. Detrás de ellos, su garaje se derrumbó en una lluvia de escombros que habría matado a cualquiera que estuviera adentro. El agente Williams y su equipo se dispersaron cuando el tanque salió a la luz del día, su formación táctica inútil contra un oponente al que nunca habían entrenado para enfrentar. Dale pudo ver a los agentes hablando rápidamente por radio, pidiendo refuerzos y probablemente preguntándose cómo una simple recuperación de pruebas se había convertido en una persecución de vehículos blindados. Las orugas del tanque mordieron el asfalto de Main Street, dejando profundas marcas que recordarían este día en la historia de Cedar Falls. Dale había vivido toda su vida adulta tratando de no llamar la atención, y ahora estaba conduciendo un tanque por el centro de la ciudad a plena luz del día con agentes federales persiguiéndolo. «Tome a la izquierda en Miller Road», le indicó Frank,
su voz tranquila a pesar del caos a su alrededor. Necesitamos salir de las calles principales antes de que coordinen una respuesta adecuada. Dale giró el tanque a la izquierda con más confianza de la que sentía, el enorme vehículo respondiendo mejor que su camioneta en carreteras invernales. Detrás de ellos, las camionetas SUV negras comenzaron la persecución, pero sus conductores claramente no sabían cómo manejar un objetivo que podía atravesar barricadas sin disminuir la velocidad. Marcus había logrado hacer funcionar su computadora portátil. La pantalla brillaba en el tenue interior del tanque. «Papá, estoy rastreando el tráfico de radio de emergencia. Están llamando a la Policía Estatal, la Guardia Nacional, incluso hablando de apoyo aéreo. Esto va a escalar rápidamente». «¿Cuánto tardaremos en llegar a casa de Frank?», preguntó Dale. 15 minutos si podemos mantener la velocidad, respondió Frank. «Pero intentarán cortarnos el paso en el límite del condado». Dale apretó más el acelerador, sintiendo el enorme motor del tanque responder con una potencia impresionante. El velocímetro marcaba 40 mph, no rápido para un automóvil, pero aterrador para 30 toneladas de blindaje moviéndose por el campo rural de Michigan. Detrás de ellos, el convoy de persecución crecía. La policía local se había unido a los agentes federales, y Dale podía ver helicópteros de noticias comenzando a sobrevolar. Su intento de resolver tranquilamente una situación complicada se había convertido en un incidente a gran escala que estaría en la televisión nacional en una hora. «Marcus», llamó Dale por encima del ruido del motor. «¿Estás obteniendo algo útil de esos archivos encriptados?» «Todavía estoy trabajando en ello. Pero papá, algunas de estas cosas son seriamente clasificadas. Registros financieros, códigos operativos, archivos de personal. Esto no es solo evidencia de crímenes antiguos. Esto es inteligencia actual que podría comprometer operaciones en curso». Frank giró en su asiento para mirar a Marcus. «¿Qué tipo de operaciones?» «De las que no existen oficialmente. Papá, si esta información sale a la luz, no solo avergonzará a algunos funcionarios del gobierno, podría exponer a agentes activos, comprometer fuentes extranjeras, tal vez incluso matar a gente». Dale sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una manta de plomo. Había pensado que estaba luchando por su derecho a conservar el dinero que había encontrado legalmente, pero las apuestas aparentemente eran mucho más altas que una simple disputa civil. «Frank, háblame de tu casa. ¿De qué tipo de posiciones defensivas estamos hablando?» Frank sonrió sombríamente. «Digamos que el retiro del ejército no significa que dejes de prepararte para contingencias. Tengo suficiente potencia de fuego y posiciones defensivas para detener a una compañía de infantería, además de equipo de comunicación que puede llegar a personas que podrían estar interesadas en nuestra situación». «¿Qué personas?» «Personas que entienden que a veces hay que recordarle al gobierno que sirve a los ciudadanos, no al revés». El tanque coronó una colina, revelando la propiedad de Frank extendida debajo. 40 acres de bosque y campos abiertos con una casa de campo que parecía ordinaria, excepto por la sospechosa cantidad de antenas y el hecho de que todas las ventanas habían sido reemplazadas por lo que parecían ser cristales blindados. «Bienvenido a Fort Kowalski», dijo Frank con orgullo. «Construido para resistir todo, desde auditores de impuestos hasta una invasión extranjera». Dale guió el tanque por el camino de grava, sintiendo que entraba en otro mundo. Detrás de ellos, el convoy de vehículos federales se había detenido en el límite de la propiedad. Los agentes claramente debatían su próximo movimiento. Atacar una posición fortificada en manos de veteranos militares no estaba cubierto en el entrenamiento estándar de la DEA. Al llegar a la casa, Dale apagó el motor del tanque y se sentó en el silencio repentino, tratando de procesar lo que acababa de suceder. En el lapso de una mañana, había pasado de mecánico de pueblo pequeño a fugitivo de la justicia federal, y de alguna manera, su hijo y su vecino habían decidido apoyarlo. «Papá», dijo Marcus en voz baja, «hay algo más en estos archivos que necesitas saber. El dinero que encontraste no es el final de esto. Según estos registros, hay depósitos similares escondidos por todo el país. Millones de dólares en fondos gubernamentales que se suponía que debían desaparecer durante Irán-Contra, pero que en cambio fueron escondidos». Dale miró a su hijo viendo la mezcla de miedo y emoción en los ojos de Marcus. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no solo encontramos dinero de cárteles, papá.
Encontramos la clave de una búsqueda del tesoro que ha estado ocurriendo durante 30 años. Y ahora todos los que han estado buscando estos depósitos saben exactamente dónde estamos. Dentro de la casa de campo de Frank, la atmósfera era tensa con revelación y arrepentimiento. Frank los había guiado a través de una entrada del sótano que revelaba la verdadera naturaleza de su proyecto de jubilación, un sofisticado centro de comando que habría impresionado a los profesionales de inteligencia militar. Bancos de equipos de comunicación revestían las paredes y múltiples monitores de computadora mostraban todo, desde el tráfico de radio de la policía local hasta imágenes satelitales del área circundante. Dale se sentó pesadamente en una silla que había visto días mejores. La adrenalina de su escape finalmente dio paso a la magnitud de lo que habían encontrado. Marcus estaba en una de las computadoras, su computadora portátil conectada al sistema de Frank, trabajando en los archivos encriptados con recursos que excedían con creces todo lo que Dale había imaginado que su vecino poseía. Frank, dijo Dale lentamente, esto no es exactamente lo que esperaba de un sótano de un sargento retirado del ejército. Frank estaba revisando las armas que había sacado de los compartimentos de almacenamiento ocultos. Equipo de grado militar que definitivamente no estaba disponible en la tienda de artículos deportivos local. Day, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte explicado cuando encontraste ese dinero. El tono en la voz de Frank hizo que tanto Dale como Marcus dejaran lo que estaban haciendo y prestaran atención. La habitual confianza fácil de Frank había sido reemplazada por algo más pesado, el peso de los secretos guardados demasiado tiempo. No era un sargento del ejército cualquiera, comenzó Frank, sus palabras cuidadosas y mesuradas. Formaba parte de una unidad de operaciones especiales que manejaba la logística clasificada durante las operaciones Irán-Contra. Mi equipo era responsable de mover dinero, equipo y personal a través de redes que oficialmente no existían. Dale sintió que las piezas encajaban con una claridad nauseabunda. Sabías lo del tanque, sabías lo que estaba escondido dentro. Frank asintió, su rostro mostrando la tensión de la culpa de décadas. No específicamente, pero sabía que existían vehículos así. Teníamos docenas de ellos, equipo militar modificado utilizado para transportar activos que no podían pasar por los canales normales. Cuando estalló el escándalo Irán-Contra, la mayor parte del equipo se suponía que debía ser destruido o devuelto a la configuración estándar, pero parte de él no lo fue, dijo Marcus, levantando la vista de su computadora. No, confirmó Frank. Parte de él desapareció. Nuestra unidad fue desmantelada. La mayoría de los registros fueron clasificados o destruidos, y a los que sobrevivimos nos dieron nuevas identidades y nos dijeron que olvidáramos todo lo que habíamos visto. Dale se puso de pie y comenzó a pasear, la ira creciendo mientras procesaba las implicaciones. Así que cuando compré ese tanque, sabías que podría contener materiales clasificados. Cuando apareció Santos, sabías que no era realmente de la DEA. Y cuando decidimos luchar, sabías que nos enfrentaríamos a personas con recursos gubernamentales. Sí, dijo Frank simplemente. ¿Por qué no me lo dijiste? Frank se quedó en silencio por un largo momento. Luego se dirigió a un archivador y sacó una carpeta llena de documentos oficiales. Porque pensé que el pasado estaba enterrado. Porque esperaba que ese tanque fuera justo lo que parecía. Equipo militar excedente vendido legítimamente. Y porque he pasado 30 años tratando de olvidar lo que mi gobierno me pidió que hiciera en nombre de la seguridad nacional. Le entregó la carpeta a Dale. Pero cuando apareció Santos, supe que el pasado nos había encontrado. Ese es mi verdadero historial de servicio, Dale. Mi verdadero nombre no es Frank Kowalski, es Francis Kowalczyk. Y formé parte de la Operación Águila Negra, una unidad clasificada que movió fondos de la CIA a través de Centroamérica de 1985 a 1988. Dale examinó el documento, los registros de servicio, las condecoraciones y los resúmenes operativos que pintaban una imagen de un soldado que había estado involucrado en actividades que bordeaban la línea entre el patriotismo y la criminalidad. Las citaciones de la unidad mencionaban un servicio extraordinario en el mantenimiento de la seguridad operativa para transferencias financieras sensibles y un desempeño excepcional en operaciones logísticas clasificadas. Frank, ¿qué hacía exactamente su unidad? Éramos el banco,
dijo Frank sin rodeos. Cuando la CIA necesitaba mover dinero para operaciones que no podían aparecer en ningún presupuesto oficial, nos llamaban a nosotros. Cuando necesitaban ocultar activos de la supervisión del Congreso, proporcionábamos la infraestructura. Cuando las operaciones salían mal y el dinero necesitaba desaparecer, lo hacíamos realidad. Marcus levantó la vista de su computadora con el rostro pálido. Frank, según estos archivos, su unidad manejó más de 200 millones en transacciones no autorizadas, dinero que se suponía que debía financiar a rebeldes anticomunistas, pero que también se utilizó para acuerdos de armas, operaciones de drogas y sobornos a funcionarios extranjeros. Frank asintió sombríamente. Era el salvaje oeste, hijo. La Guerra Fría estaba terminando. La Unión Soviética se estaba desmoronando. Y todos en inteligencia se apresuraban a posicionarse para lo que viniera después. Las líneas se difuminaron entre el interés nacional y el beneficio personal. Dale se volvió a sentar, abrumado por el alcance de lo que habían descubierto. Así que el dinero en mi tanque es parte de una red que se suponía que debía ser desmantelada hace 30 años, terminó Frank. Pero según lo que Marcus ha encontrado, alguien mantuvo la red activa. Alguien que tuvo acceso a la infraestructura original y decidió usarla para sus propios fines. Marcus giró la pantalla de su computadora portátil hacia ellos, mostrando un organigrama que parecía sacado de una presentación corporativa. Esto es lo que he podido reconstruir a partir de los archivos encriptados. La infraestructura original de la Operación Águila Negra fue mantenida por un grupo de exoficiales de inteligencia que se dedicaron a los negocios privados después del fin de la Guerra Fría. El gráfico mostraba conexiones entre contratistas de defensa, empresas de seguridad privada y funcionarios gubernamentales que formaban una red de influencia que abarcaba décadas. Nombres que Dale reconocía de los noticieros estaban conectados con empresas de las que nunca había oído hablar, todas vinculadas por relaciones financieras que sugerían una coordinación continua. Es un gobierno en la sombra, continuó Marcus. Gente que usa conocimientos clasificados y conexiones gubernamentales para llevar a cabo operaciones privadas que sirven a sus propios intereses en lugar de la seguridad nacional. Y el dinero que encontraste era su fondo operativo. Frank estudió el gráfico con la experiencia de alguien que había pasado años dentro de operaciones encubiertas. Esto explica por qué Santos no era realmente de la DEA y por qué la respuesta federal fue tan agresiva. Esta gente ya no trabaja para el gobierno, trabajan para sí mismos, pero todavía tienen contactos en toda la comunidad de inteligencia. Dale sintió que la habitación daba vueltas mientras captaba todas las implicaciones. No estamos luchando contra miembros de cárteles o agentes federales corruptos. Estamos luchando contra personas que han estado usando recursos gubernamentales para beneficio privado durante 30 años y que harán cualquier cosa para proteger su operación. Así es, dijo Frank. Y ahora que saben que tenemos pruebas de sus actividades, no pueden dejarnos ir. Sabemos demasiado para seguir vivos. El teléfono de Marcus vibró con un mensaje entrante. Miró la pantalla y su rostro se puso blanco. Papá, es de Sara. Dice que hombres de traje aparecieron en su escuela haciendo preguntas sobre ti. Le dijeron a su director que era una investigación federal y que los miembros de la familia podrían estar en peligro. La sangre de Dale se heló. Sara enseñando 3er grado en Kalamazoo, completamente inocente de cualquier cosa más allá de querer que su padre se sintiera orgulloso de ella. La idea de que estas personas amenazaran a su hija hizo que algo fundamental cambiara dentro del pecho de Dale. Frank, dijiste que tenías equipo de comunicación que podía llegar a personas que podrían estar interesadas en nuestra situación. ¿Qué personas? Frank se movió a su consola de comunicación y comenzó a encender el equipo que parecía pertenecer a un centro de mando militar. Otros veteranos de Black Eagle que sobrevivieron y guardaron silencio. Periodistas que han estado investigando las conexiones Irán-Contra durante décadas. Personal del Congreso que nunca ha dejado de hacer preguntas sobre fondos desaparecidos. ¿Y nos ayudarán? La sonrisa de Frank era sombría pero determinada. Dale. Acabas de entregarles pruebas que podrían exponer el mayor escándalo de corrupción gubernamental desde Watergate. Nos ayudarán porque esto es lo que han estado esperando durante 30 años. Marcus ya estaba tecleando rápidamente en su computadora portátil.
Estoy creando copias encriptadas de todo y subiéndolas a servidores seguros. Si algo nos sucede, esta información se liberará automáticamente a todos los principales medios de comunicación y comités de supervisión del gobierno. Dale miró alrededor del centro de comando, a Frank con su pasado clasificado, a Marcus con sus habilidades técnicas y a la evidencia que podría derribar a personas que habían estado operando en las sombras durante décadas. Su simple proyecto de restauración se había vuelto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Frank revisó sus armas y se movió hacia las escaleras. Ahora nos preparamos para un asedio, hijo, porque esa gente de afuera no esperará mucho más para venir por lo que tenemos. Y cuando lo hagan, les mostraremos que algunos secretos son demasiado peligrosos para mantenerlos enterrados. Las siguientes 18 horas transformaron a la casa de Frank en una fortaleza sitiada. A través de las ventanas reforzadas, Dale podía ver vehículos federales manteniendo un perímetro en el borde de la propiedad, pero nadie se había acercado a la casa desde su llegada. La espera era casi peor que la confrontación activa. Le dio a Dale demasiado tiempo para pensar en cómo su simple deseo de restaurar algo había puesto a su familia en peligro mortal. Marcus había trabajado toda la noche creando múltiples copias encriptadas de sus pruebas y estableciendo canales de comunicación seguros con la red de contactos de Frank. El joven que había llegado a regañadientes para ayudar a su padre con el trabajo informático se había convertido en el arquitecto digital de lo que podría ser el mayor escándalo de responsabilidad gubernamental en la historia de Estados Unidos. «Papá, he confirmado que Sarah está a salvo», informó Marcus, levantando la vista de su computadora portátil con ojos cansados pero decididos. Los contactos de Frank la llevaron a custodia protectora con periodistas que se especializan en casos de denunciantes del gobierno. Está en un lugar seguro con personas que entienden con qué estamos lidiando. Dale sintió que parte del peso aplastante se levantaba de su pecho. Pasara lo que pasara con él, al menos su hija estaría protegida. ¿Qué hay de tu madre? Linda está bien. Se está quedando con su hermana en Florida y no sabe nada de esta situación. La historia de encubrimiento es que estás ayudando con una investigación federal y los miembros de la familia necesitan mantener distancia por su propia seguridad. La investigación de GoTee Vashti, por supuesto, vendrá hoy bajo el premio GoTee VT y Basing 5. Frank estaba en su consola de comunicación coordinando con contactos que habían estado monitoreando la respuesta federal. Dale, tenemos confirmación de que la gente de afuera no es de la DEA o el FBI estándar. Las imágenes satelitales muestran al menos 3 vehículos de diferentes agencias, además de varios que no coinciden con ninguna configuración de flota federal conocida. ¿Qué significa? Significa que estamos lidiando con un grupo de trabajo conjunto que incluye a personas de agencias que oficialmente no cooperan, además de contratistas privados que no deberían operar en suelo estadounidense. La expresión de Frank era sombría. Esto es más grande de lo que pensamos, hijo. Están moviendo recursos de múltiples ramas del gobierno para contener esta situación. Dale se acercó a la ventana, estudiando el perímetro a través del cristal blindado que Frank había instalado como parte de sus preparativos para la jubilación. Los vehículos federales estaban posicionados con precisión militar, creando campos de fuego superpuestos que harían que cualquier intento de escape fuera suicida. Pero más preocupantes eran los vehículos sin distintivos que habían llegado durante la noche. Camionetas SUV negras con ventanas polarizadas que sugerían contratistas militares privados en lugar de agentes gubernamentales. ¿Cuánto tiempo podemos resistir? Frank revisó su inventario de equipos con la precisión metódica de un soldado profesional. Tenemos comida para una semana, agua para más tiempo que eso y suficiente munición para repeler un pequeño ejército. La verdadera pregunta es si nuestras pruebas salen a la luz antes de que decidan terminar esto permanentemente. Marcus levantó la vista de su computadora. Sobre eso he estado siguiendo las noticias y esta historia ya está comenzando a salir. Alguien filtró información sobre una redada federal que involucra pruebas de Irán-Contra y los periodistas de investigación están uniendo los puntos más rápido de lo que el gobierno puede clasificar documentos. Dale sintió una oleada de esperanza. Entonces la evidencia está saliendo. Parte de ella, confirmó Marcus,
pero los archivos completos son tan dañinos que los principales medios de comunicación dudan en publicarlos sin verificación adicional. Temen las implicaciones para la seguridad nacional. La radio de Frank crepitó con una comunicación entrante de uno de sus contactos. Frank, soy Phoenix. La situación ha escalado más allá de los canales normales. Los comités de supervisión del Congreso están exigiendo sesiones informativas y los funcionarios del Departamento de Justicia están haciendo preguntas que sugieren que no saben lo que sus propios agentes están haciendo en Michigan. Frank activó su micrófono. Phoenix, ¿cuál es el plazo para una intervención oficial? Desconocido. La presión política está aumentando, pero esta gente de la red en la sombra tiene conexiones en todo el gobierno. Podrían tener suficiente influencia para contener esta situación indefinidamente. Dale escuchó el intercambio con la creciente comprensión de que su supervivencia dependía de factores fuera de su control. Tenían pruebas que podrían exponer décadas de corrupción gubernamental, pero solo si vivían lo suficiente para presentarlas correctamente. El teléfono seguro que Frank le había dado a Dale sonó con el tono distintivo que indicaba una llamada del perímetro exterior. Dale contestó con cautela. Señor Foster, soy el subdirector Harrison, Oficina Federal de Investigaciones. La voz era profesional, pero con matices de seria preocupación. Llamo para discutir una resolución a esta situación que proteja los intereses de todos. Estoy escuchando, dijo Dale, notando que Frank estaba grabando la conversación. Entendemos que ha descubierto información relacionada con operaciones históricas de inteligencia. La oficina está preparada para ofrecer inmunidad total y protección de testigos a cambio de cooperación con una investigación formal. Dale sintió la mano de Frank en su hombro. Una advertencia para tener cuidado. ¿Qué tipo de cooperación? Transferencia completa de todos los materiales y testimonio ante un comité cerrado del Congreso. A cambio, usted y su familia recibirán nuevas identidades y protección federal contra cualquier represalia. La oferta parecía razonable, pero Dale había aprendido lo suficiente sobre las operaciones gubernamentales como para sospechar de cualquier cosa que sonara demasiado buena para ser verdad. ¿Y si me niego? La pausa de Harrison fue reveladora. Señor Foster, las personas que rodean su ubicación actual incluyen individuos que no responden a la oficina. No puedo garantizar su seguridad si esta situación no se resuelve a través de los canales adecuados. Después de terminar la llamada, Dale se volvió hacia Frank y Marcus. ¿Qué piensan? Frank negó con la cabeza de inmediato. Dale, he visto cómo funciona la protección de testigos para las personas que saben demasiado sobre operaciones clasificadas. A veces los testigos desaparecen permanentemente por su propia seguridad. Marcus estaba analizando la llamada en su computadora. Papá, rastreé ese número de teléfono. El subdirector Harrison es real, pero la llamada fue enrutada a través de múltiples retransmisiones que sugieren la vigilancia de personas que no se supone que estén monitoreando las comunicaciones del FBI. Dale volvió a la ventana, observando cómo llegaban vehículos adicionales al perímetro. La presencia federal aumentaba, pero también lo hacía el número de vehículos sin distintivos que sugerían la participación militar privada. Se están preparando para algo, observó Dale. Frank se unió a él en la ventana. Asalto final. Nos han hecho una oferta razonable a través de canales oficiales, y cuando nos neguemos, afirmarán que somos terroristas o combatientes enemigos. En ese punto, las reglas normales no se aplican. La computadora portátil de Marcus emitió un sonido con un mensaje urgente. Chicos, tenemos un problema. Estoy monitoreando el tráfico de radio de la policía y están evacuando a civiles en un radio de 5.000 mm alrededor de esta propiedad. Lo llaman una emergencia por fuga de gas, pero el patrón de despliegue parece una preparación para una acción militar. Dale sintió el peso de la finalidad asentarse sobre la situación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Frank estaba revisando sus sistemas de defensa, sensores de movimiento, cámaras de vigilancia y sistemas de alerta automatizados que detectarían cualquier acercamiento a la casa. Según el cronograma de evacuación, probablemente 6 horas hasta que se muevan. Esperarán la oscuridad total para minimizar la cobertura mediática. Dale miró alrededor del centro de comando, que se había convertido en su fortaleza, viéndolo claramente quizás por primera vez. Frank había pasado 30 años preparándose para este momento, no específicamente esta situación,
sino la posibilidad de que su pasado gubernamental lo alcanzara. Las armas, el equipo de comunicación, las posiciones defensivas, todo se había estado construyendo hacia una confrontación con personas que operaban al margen de la ley mientras afirmaban protegerla. Frank, sabías que este día llegaría, ¿verdad? Frank asintió lentamente. No exactamente esto, pero algo similar. Cuando has visto cómo funciona realmente el gobierno entre bastidores, entiendes que las reglas solo se aplican a las personas que no tienen suficiente poder para romperlas. Eventualmente, alguien como yo iba a encontrar pruebas que las personas poderosas no podían permitirse que salieran a la luz. Marcus cerró su computadora portátil y se acercó a las armas que Frank había colocado. Entonces, ¿cuál es el plan? Dale miró a su hijo, de 28 años, exitoso por derecho propio, eligiendo apoyar a su padre a pesar de tener todas las razones para irse. El orgullo que Dale sentía se mezclaba con el terror ante la idea de perder a Marcus por la violencia que Dale había traído a sus vidas. El plan es sobrevivir lo suficiente para que la verdad salga a la luz, dijo Dale, y asegurarnos de que pase lo que pase, la evidencia de lo que estas personas han estado haciendo llegue a las manos correctas. Frank estaba estudiando las pantallas tácticas que mostraban el perímetro federal apretándose como una soga. Entonces será mejor que nos preparemos, hijo, porque en 6 horas vamos a descubrir si 3 civiles con la verdad pueden resistir a un gobierno en la sombra con recursos ilimitados. Dale tomó uno de los rifles de Frank, sorprendido por lo natural que se sentía en sus manos. Su padre le había enseñado a disparar de niño, pero Dale nunca había imaginado usar esas habilidades para defender pruebas que podrían cambiar la historia de Estados Unidos. Marcus, ¿los archivos están completamente cargados y distribuidos? Múltiples copias en servidores seguros en todo el mundo, confirmó Marcus. Incluso si destruyen todo aquí, la evidencia sobrevivirá. Dale asintió, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. No paz exactamente, sino una especie de claridad que nunca antes había experimentado. Durante 58 años había evitado la confrontación, había elegido la seguridad sobre los principios, había dejado que otras personas libraran las batallas importantes. Pero algunas cosas valían la pena luchar por ellas, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Entonces veamos si podemos sobrevivir para contar esta historia nosotros mismos. La oscuridad cayó sobre la propiedad de Frank como una cortina que bajaba en el acto final de una obra que se había descontrolado mucho más allá de lo que Dale podría haber imaginado cuando compró un tanque oxidado en una subasta del gobierno. A través del equipo de visión nocturna que Frank había sacado de su interminable suministro de equipo militar, Dale pudo ver el perímetro federal apretándose con la precisión de una operación militar. Movimiento en la cresta norte, informó Frank desde su puesto de observación. Equipos de francotiradores tomando posiciones elevadas. El acercamiento sur muestra vehículos tácticos moviéndose en formación de asalto. Dale estaba posicionado en la ventana principal, con las placas de identificación de su padre alrededor del cuello, una conexión tangible con el servicio militar familiar que le daba una fuerza que no sabía que poseía. Las placas habían estado entre las pertenencias de su padre durante 40 años, y Dale nunca había entendido por qué su madre había insistido en que las guardara. Ahora, enfrentándose a una batalla que nunca podría haber anticipado, se sentían como una bendición de una generación que había comprendido el costo de defender los principios. Marcus estaba en la consola de comunicación, manteniendo contacto con el mundo exterior mientras monitoreaba el tráfico de Radio Federal. Papá, estoy captando charlas sobre la operación limpieza. Parece que planean intervenir en 30 minutos. La ironía no se le escapó a Dale. Su hijo, que había pasado años decepcionado por la falta de ambición de su padre, ahora arriesgaba su vida para ayudar a exponer la corrupción gubernamental que la mayoría de la gente nunca creería que existió. Marcus había heredado la aptitud mecánica de Dale y la inteligencia de su madre. Pero también había encontrado algo que a Dale siempre le había faltado: el coraje de levantarse cuando levantarse importaba. La voz de Frank llegó a través de su sistema de comunicación interno. Dale, están usando imágenes térmicas para mapear nuestras posiciones. La buena noticia es que esta casa fue construida según especificaciones militares. Las paredes aisladas enmascararán nuestras firmas de calor.
La mala noticia es que saben exactamente cuántos de nosotros estamos aquí. Dale ajustó su posición detrás de la cubierta que Frank había diseñado en la estructura de la casa. Cada ventana era a prueba de balas. Cada pared estaba reforzada y las posiciones de tiro se habían construido en la arquitectura con la previsión de alguien que había pasado décadas esperando este tipo de confrontación. ¿A cuántos nos enfrentamos? Más de 30 agentes de múltiples agencias, además de al menos una docena de contratistas privados. Tienen visión nocturna, chalecos antibalas, armas automáticas y autorización para usar la fuerza que consideren necesaria. Dale revisó su rifle, un arma de grado militar que Frank había mantenido en perfectas condiciones a pesar de su estado no oficial. Frank, necesito que sepas algo. Pase lo que pase esta noche, estoy agradecido de que te hayas quedado conmigo. Podrías haberte ido cuando esto se complicó. La respuesta de Frank llegó con el humor seco de un soldado que había enfrentado peores probabilidades en países extranjeros. Hijo, he estado esperando 30 años una oportunidad para saldar cuentas con esta gente. Tú simplemente me diste la oportunidad. Marcus gritó desde su posición. Movimiento por todos lados. Parece que están comenzando el acercamiento final. El primer disparo rompió el silencio rural de Michigan como un trueno, seguido inmediatamente por el distintivo estampido de rifles de alta potencia que apuntaban a la casa. Las ventanas a prueba de balas de Frank resistieron, pero el sonido fue una declaración de que el tiempo de negociación había terminado. Devuelvan el fuego, pero conserven la munición, instruyó Frank. Cada disparo cuenta. Dale apuntó a través de su puerto de tiro, apuntando a los destellos de los cañones en la oscuridad. Su primer disparo fue respondido con un fuego de supresión inmediato que lo obligó a retroceder a cubierto. Los agentes federales eran profesionales. Su coordinación y tácticas hablaban de una amplia capacitación y experiencia. Pero las preparaciones defensivas de Frank demostraron su valía. La estructura reforzada de la casa absorbió los disparos de rifle que habrían sido devastadores para una construcción normal, y el posicionamiento estratégico de Frank les dio campos de fuego superpuestos que dificultaban el acercamiento de los atacantes. Ventana norte, 2 agentes avanzando, informó Dale, disparando cuidadosamente para obligar al equipo federal a buscar refugio. Marcus estaba demostrando ser sorprendentemente efectivo con el rifle que Frank le había dado. Papá, hay algo que deberías saber. Hice 2 años de tiro competitivo en la universidad. Mamá nunca te lo dijo porque tenía miedo de que quisieras ir a cazar juntos. A pesar de todo, Dale se encontró sonriendo. Definitivamente iremos de caza juntos después de que esto termine. El asalto se intensificó a medida que los equipos federales se dieron cuenta de que la casa no caería con la presión inicial. Granadas aturdidoras explotaron fuera de las ventanas, y Dale pudo escuchar el distintivo zumbido de los drones tácticos sobrevolando. La voz de Frank tenía la autoridad tranquila de alguien que había manejado operaciones de combate antes. Están buscando puntos débiles. Manténganse disciplinados. No malgasten munición en disparos que no puedan hacer. Dale se estaba acostumbrando a un ritmo de combate que se sentía a la vez aterrador y extrañamente natural. Puntería, respiración, control del gatillo. Fundamentos que su padre le había enseñado para cazar ciervos estaban impidiendo que los agentes federales llegaran a la casa. Marcus, ¿cómo van nuestras comunicaciones? Todavía transmitiendo. Phoenix está coordinando con los medios de comunicación y los comités de supervisión del Congreso están exigiendo informes en tiempo real sobre lo que está sucediendo aquí. Los sistemas defensivos de Frank estaban demostrando ser efectivos, pero Dale podía ver a los equipos federales adaptando sus tácticas. Están trayendo equipo más pesado, informó, observando cómo se acercaba un vehículo que parecía más equipo militar que equipo de aplicación de la ley. La explosión cuando la primera granada golpeó la casa fue tremenda. Las paredes reforzadas absorbieron la mayor parte de la explosión, pero la conmoción fue suficiente para hacer temblar los dientes y nublar la visión. La ingeniería militar de Frank estaba siendo puesta a prueba por armas que se suponía que debían usarse contra enemigos extranjeros, no contra ciudadanos estadounidenses. ¿Daños estructurales?, preguntó Frank. Dale revisó su sección de la casa. Ventanas intactas, paredes intactas. Sus estándares de construcción son impresionantes.
20 años de planificación y paranoia, respondió Frank. A veces la paranoia da sus frutos. La batalla se estaba convirtiendo en un asedio. Las fuerzas federales tenían los números y el equipo, pero las preparaciones de Frank y su posición defensiva crearon un punto muerto que podría durar horas. Dale se encontró pensando en Sarah, a salvo bajo custodia protectora, y en Linda, sin saber que su exmarido estaba librando una guerra que ella nunca entendería. La voz de Marcus interrumpió el tiroteo. Papá, estoy recibiendo informes de que esta operación no está autorizada por la dirección del Departamento de Justicia. La supervisión del Congreso está exigiendo órdenes de alto el fuego inmediatas. ¿Cumplirán? Frank respondió sombríamente. Esta gente ha estado operando al margen de la autoridad oficial durante 30 años. Las órdenes del Congreso no los detendrán ahora. Otra explosión sacudió la casa, esta vez más cerca y más potente. Dale pudo ver a los equipos tácticos moviéndose para flanquear su posición, usando la cubierta de humo y oscuridad para avanzar hacia el edificio. Frank, se están adaptando más rápido de lo que podemos detenerlos. ¿Entonces es hora de la carta bajo la manga? Respondió Frank. Dale, ¿puedes llegar al tanque? Dale miró por la ventana trasera hacia el patrón NM623, sentado en el patio de Frank como un gigante dormido. 30 toneladas de acero blindado que habían iniciado toda esta situación. El tanque todavía funciona como un sueño, y a diferencia de esta casa, es una armadura móvil que puede llevarles la pelea en lugar de esperar a que la traigan a nosotros. Dale comprendió inmediatamente que el tanque no era solo transporte. Era una plataforma de armas que podía cambiar toda la dinámica de la batalla, pero para alcanzarlo, necesitaría abandonar la seguridad de la casa y cruzar terreno abierto bajo fuego. «¡Cúbranme!», dijo Dale, moviéndose hacia la puerta trasera. «¡Papá, espera!», gritó Marcus. «¡Déjame ir contigo!». Dale miró a su hijo, viendo una determinación que igualaba la suya. «Marcus, esto es peligroso. También lo es todo lo demás que hemos hecho esta noche. Estamos en esto juntos». El fuego de cobertura de Frank fue inmediato y devastador. Disparos precisos que obligaron a los agentes federales a buscar refugio, mientras Dale y Marcus corrían a campo abierto hacia el tanque. Las balas silbaban en el aire a su alrededor, pero la puntería de Frank impidió que los equipos federales lograran un fuego efectivo. Dale llegó primero al tanque, sus manos encontrando la escotilla del conductor con la memoria muscular de semanas de trabajo de restauración. El motor arrancó de inmediato. La experiencia mecánica de Frank había asegurado que la máquina estuviera lista para esta situación exacta. Mientras Marcus subía a la posición del comandante, Dale sintió que la enorme máquina cobraba vida debajo de ellos. 30 toneladas de ingeniería militar estadounidense, diseñada para enfrentar fuerzas enemigas en campos de batalla extranjeros, estaban a punto de enfrentarse a agentes federales en suelo estadounidense. «Esto es lo más valiente que hemos hecho, o lo más insensato», dijo Marcus a través del intercomunicador del tanque. Dale metió la marcha del tanque, sintiendo su tremendo poder responder a sus órdenes. «Quizás ambos, pero no nos echaremos atrás ahora». El patrón M603 rodó hacia el perímetro federal con la fuerza inexorable de la inevitabilidad histórica, llevando a 2 civiles que descubrieron que a veces las batallas más importantes las libran personas que nunca tuvieron la intención de ser guerreros. El M603 Patton emergió detrás de la casa de campo de Frank como un dragón mecánico despertando de su letargo. Su enorme silueta se recortaba contra los restos en llamas del equipo táctico. Dale sintió el poder del tanque a través de cada superficie de control. 30 toneladas de ingeniería estadounidense que lo transformaron de un mecánico de pueblo pequeño en algo que los agentes federales nunca habían entrenado para combatir. «Agentes federales, soy Dale Foster», anunció Dale a través de los altavoces externos del tanque. «Soy un ciudadano de los Estados Unidos, defendiendo mis derechos constitucionales en propiedad privada. Bajen las armas inmediatamente». La respuesta fue inmediata y abrumadora. Fuego de armas automáticas que chispeó inofensivamente sobre el blindaje del tanque. Dale había esperado miedo, pero en su lugar sintió una calma determinación que lo sorprendió. Por primera vez en su vida adulta, él era el que tenía la potencia de fuego superior. «Marcus, ¿puedes operar el equipo de comunicaciones desde tu posición?» «Estoy en ello», respondió Marcus, con la voz tensa por la concentración.
Frank instaló una electrónica impresionante en esto. Ahora estoy interceptando las frecuencias de radio federales. Dale guió el tanque hacia el grupo más cercano de vehículos federales. Sus ocupantes se apresuraron a reubicar equipos que habían sido diseñados para asaltar un edificio, no para enfrentarse a vehículos blindados. La vista de los agentes buscando refugio, mientras 30 toneladas de acero se acercaban. Su posición habría sido cómica en otras circunstancias. «Papá, estoy escuchando la radio hablar de armas antitanque», informó Marcus. «Están pidiendo apoyo militar. ¿Cuánto tardará en llegar?» Desconocido, pero los comités de supervisión del Congreso están exigiendo actualizaciones en tiempo real. Esto se está transmitiendo en vivo en múltiples cadenas de noticias. Dale pudo ver equipos de cámara en el perímetro, sus luces creando una atmósfera surrealista alrededor de lo que debería haber sido una operación encubierta. La red en la sombra que había operado en la oscuridad durante décadas estaba siendo expuesta bajo las luces de la televisión que hacían imposible el secretismo. El cañón principal del tanque había sido desactivado, pero Frank había mantenido la montura de la ametralladora coaxial para la exactitud histórica. Dale descubrió que la exactitud histórica podía ser notablemente intimidante cuando los agentes federales se encontraban frente a un sistema de armas diseñado para destruir posiciones enemigas. Aquí el subdirector Harrison. Una voz crepitó a través del sistema de radio del tanque. «Señor Foster, está violando la ley federal. Ríndase inmediatamente o enfrentará una respuesta militar». Dale activó el micrófono con las manos más firmes de lo que había esperado. «Subdirector Harrison, estoy ejerciendo mis derechos constitucionales como ciudadano estadounidense. La evidencia en mi posesión prueba que su operación no está autorizada y es ilegal. Retiren sus fuerzas». Marcus estaba monitoreando múltiples canales de comunicación simultáneamente. «Papá, Phoenix informa que los funcionarios del Departamento de Justicia están negando conocimiento de esta operación. Alguien de alto rango se está poniendo nervioso por la cobertura mediática». Dale maniobró el tanque entre el perímetro federal y la casa de Frank, usando el volumen de la máquina para proteger la posición de Frank, mientras presentaba un objetivo blindado que las armas convencionales de la policía no podían penetrar. La situación táctica se había invertido. En lugar de estar sitiados, ahora controlaban el campo de batalla. «Movimiento hacia el este», informó Marcus. «Parece que alguien está tratando de flanquear nuestra posición». Dale giró la torreta del tanque hacia el movimiento. El enorme cañón del arma se movía sobre las posiciones federales con precisión mecánica. Incluso desactivado, el efecto psicológico de un cañón de tanque apuntando en tu dirección era profundo. La voz de Frank llegó a través de su sistema de radio. «Dale, ¿tienes su atención? Se están retirando a posiciones defensivas y pidiendo instrucciones. ¿Qué hay de los contratistas privados? Todavía están involucrados, pero ahora están superados. Resulta que los mercenarios civiles no están equipados para luchar contra el hardware militar real». Dale pudo ver la verdad de la evaluación de Frank. Los vehículos sin distintivos se estaban retirando a distancias más seguras, mientras los agentes federales intentaban establecer nuevas posiciones defensivas. El equilibrio de poder había cambiado drásticamente a favor de 3 civiles con pruebas que las personas poderosas no podían permitirse que salieran a la luz. El equipo de monitoreo de Marcus crepitó con comunicaciones interceptadas. «Papá, estoy escuchando algo interesante. Los comités de supervisión del Congreso han ordenado la suspensión inmediata de esta operación. Pendiente de investigación, los funcionarios del Departamento de Justicia están exigiendo explicaciones a los jefes de las agencias que afirman no haber autorizado el asalto». Dale sintió una oleada de esperanza. ¿Están cumpliendo? Algunos de ellos. Las unidades del FBI y la DEA están recibiendo órdenes de alto el fuego, pero los contratistas privados no están sujetos a la autoridad del gobierno. Como si hubiera sido convocado por las palabras de Marcus, apareció un nuevo vehículo en el perímetro. Un SUV negro que se movía con la confianza de personas que no respondían a la supervisión federal. Dale observó a través del periscopio del tanque cómo las figuras con equipo táctico se desplegaban del vehículo, llevando equipo que parecía más sofisticado que el equipo estándar de aplicación de la ley. «Eso no es federal», observó Frank a través de su sistema de comunicación. «Eso es militar privado.
Los recién llegados comenzaron inmediatamente a coordinarse con los agentes federales restantes, sus movimientos sugiriendo una autoridad de mando que anulaba la jerarquía gubernamental oficial. Dale comprendió que estas eran las personas de las que Frank le había advertido. Operativos de la red en la sombra que utilizaban recursos gubernamentales para fines privados. Marcus, ¿sigues transmitiendo al exterior? Múltiples canales. Toda esta operación se está transmitiendo en vivo a los medios de comunicación y a los comités de supervisión del Congreso. Dale tomó una decisión que lo habría aterrorizado 6 horas antes, pero que ahora sentía como la única opción racional. Apuntó el tanque directamente a la posición militar privada y comenzó a avanzar a toda velocidad. Dale Foster, a todo el personal federal, anunció a través de los altavoces externos. Tienen 30 segundos para retirarse de esta propiedad antes de que demuestre por qué se inventaron los tanques. El efecto fue inmediato y dramático. Los agentes federales que habían estado siguiendo órdenes comenzaron a retirarse rápidamente, no dispuestos a enfrentarse a un tanque por una operación que no entendían. Pero los contratistas privados se mantuvieron firmes, desplegando lo que parecían ser armas antitanque. «Papá, no se están echando atrás», advirtió Marcus. «Entonces están a punto de aprender algo sobre la determinación estadounidense», respondió Dale, apretando más el acelerador. La explosión, cuando el cohete antitanque golpeó el blindaje frontal del Patton, fue tremenda, pero el diseño del tanque absorbió el impacto sin daños significativos. Dale sintió la conmoción a través de la estructura de la máquina, pero siguieron operativos y enfadados. La voz de Frank interrumpió la charla por radio. «Dale, eso fue un arma antitanque de grado militar. Esta gente tiene acceso a equipo serio». «Nosotros también», respondió Dale, continuando su avance hacia la posición militar privada. El segundo cohete falló por completo. Su operador, aparentemente perturbado por la vista de 30 toneladas de blindaje, avanzando a pesar de los impactos directos. Dale pudo ver a los contratistas privados abandonando sus posiciones mientras los agentes federales continuaban retirándose bajo órdenes del Congreso. Marcus estaba monitoreando las noticias en su computadora portátil. «Papá, esto es increíble. Cable News lo está llamando el hombre tanque de Michigan. Las imágenes de ti avanzando contra las fuerzas del gobierno se están volviendo virales en todo el mundo». Dale sintió el peso histórico del momento. Su padre había comandado tanques en Corea, luchando por los principios estadounidenses en suelo extranjero. Ahora Dale estaba usando un tanque para defender esos mismos principios en suelo estadounidense contra personas que habían olvidado a quién debían servir. El líder militar privado, un hombre que Dale podía ver a través de su periscopio, hablaba rápidamente por un teléfono satelital, claramente recibiendo instrucciones de una autoridad superior. Cuando la conversación terminó, el hombre hizo un gesto a su personal restante y comenzaron a retirarse hacia sus vehículos. «Se están retirando», informó Marcus con sorpresa. La voz de Frank mostraba una satisfacción sombría. «Exposición mediática. Esta gente no puede operar a la luz del día. Una vez que sus actividades se transmiten en vivo, pierden su arma más importante, el secreto». Dale observó cómo el último vehículo militar privado desaparecía en la oscuridad, seguido por agentes federales que habían recibido órdenes de retirarse, a la espera de una investigación del Congreso. En el lapso de una noche, un mecánico de pueblo pequeño con un tanque restaurado había obligado a una operación gubernamental en la sombra a retirarse. «¿Se acabó?», preguntó Marcus. Dale miró el campo de batalla, equipo disperso, posiciones abandonadas y equipos de noticias documentando todo para la historia. El tiroteo ha terminado, pero la verdadera lucha apenas comienza. 6 meses después, Dale Foster estaba en la plaza del pueblo de Cedar Falls, Michigan, observando cómo una grúa colocaba cuidadosamente el tanque Patton M60A3 restaurado en su nuevo pedestal conmemorativo. El sol de la mañana brillaba sobre el blindaje que llevaba las cicatrices de esa noche de febrero, pero también mostraba el cuidadoso trabajo de restauración que había transformado una pieza olvidada de excedente militar en un símbolo de la resiliencia estadounidense. La placa conmemorativa, fundida en bronce y montada prominentemente junto al tanque, decía simplemente: «En memoria de Francis Frank Kowalczyk, Ejército de los Estados Unidos,
1952-2025, un soldado que nunca dejó de servir a su país. Debajo, en letra más pequeña, dedicado a todos los estadounidenses que se levantan cuando levantarse importa. Frank había sobrevivido al tiroteo, pero sufrió un ataque al corazón 3 semanas después. Su cuerpo finalmente sucumbió a décadas de estrés y al peso de secretos guardados demasiado tiempo. Había vivido lo suficiente como para ver comenzar las investigaciones del Congreso y saber que su sacrificio había significado algo. Dale lo extrañaba todos los días. La presencia constante, el humor seco, la inquebrantable certeza de que algunas cosas valían la pena luchar por ellas, sin importar el costo. Marcus se acercó desde donde había estado coordinando con el comité conmemorativo, su apariencia reflejando los cambios que habían traído los 6 meses. El joven que había conducido a regañadientes a Cedar Falls para ayudar a su padre con el trabajo informático, ahora dirigía una empresa de consultoría en ciberseguridad que se especializaba en proteger a denunciantes y defensores de la responsabilidad gubernamental. La experiencia de luchar contra los operativos del gobierno en la sombra le había dado a Marcus tanto experiencia como un propósito que transformaron su carrera. La ceremonia de dedicación está programada para las 200, informó Marcus. El congresista Williams hablará junto con el fiscal especial del Departamento de Justicia y 3 periodistas de investigación que han estado siguiendo las conexiones de Irán-Contra. Dale asintió, aún adaptándose a la realidad de que su vida se había convertido en un asunto de registro público e interés nacional. Las investigaciones del Congreso, desencadenadas por sus pruebas, habían expuesto una red de exoficiales de inteligencia que habían utilizado conocimientos clasificados y conexiones gubernamentales para beneficio privado durante 3 décadas. Docenas de funcionarios habían sido acusados. Cientos de millones en activos ilegales habían sido recuperados y se habían implementado reformas para evitar operaciones similares en el futuro. El costo personal había sido significativo. El garaje de Dale había desaparecido, destruido en el tiroteo que había marcado el final de su vida sencilla como mecánico de pueblo pequeño. Pero el acuerdo gubernamental, la compensación por los daños a la propiedad y el reconocimiento de su servicio a la seguridad nacional le habían proporcionado recursos que nunca había imaginado tener. Más importante aún, le había dado la oportunidad de construir algo significativo con los años que le quedaban. ¿Cómo va el nuevo taller?, preguntó Marcus, refiriéndose a la instalación automotriz ampliada que Dale estaba construyendo en las afueras de la ciudad. Mejor de lo esperado. Resulta que ser conocido como el tipo que luchó contra el gobierno con un tanque es bueno para los negocios. Tengo más trabajo del que puedo manejar y 3 empleados que parecen pensar que trabajar para un héroe popular vale la pena aceptar salarios razonables. Marcus sonrió, una expresión que se había vuelto más frecuente en los últimos 6 meses. La experiencia compartida de luchar por principios había sanado heridas en su relación que Dale había pensado que eran permanentes. Marcus visitaba Cedar Falls regularmente ahora, no por obligación, sino porque realmente disfrutaba pasar tiempo con su padre. Sarah se acercó desde el otro lado de la plaza, liderando un grupo de alumnos de 3er grado que estaban de excursión para ver el famoso tanque de su ciudad. A los 25 años, Sarah se había convertido en el tipo de maestra que inspiraba a los estudiantes a creer que podían marcar la diferencia en el mundo. El orgullo que sentía Dale al verla trabajar no estaba empañado por la vieja vergüenza que había teñido su relación durante tantos años. «Tío Marcus», gritaron varios niños, habiendo adoptado a Marcus como un pariente honorario durante sus frecuentes visitas. «Hola, pequeños problemáticos», respondió Marcus, arrodillándose a su altura. «¿Están aquí para ver el tanque de su abuelo?» Los niños asintieron con entusiasmo. Su comprensión de los eventos era simplificada, pero clara. El padre de Sarah había encontrado algo importante. Gente mala había intentado quitárselo, y él los había ahuyentado usando un tanque. Para los niños de 8 años, esta era la mejor historia posible. Dale observó la interacción con profunda satisfacción. La familia que se había fragmentado por sus fracasos se estaba curando a través de un propósito compartido y un respeto mutuo. Sarah ya no lo miraba con amabilidad cautelosa. Lo miraba con genuina admiración por un coraje que nunca supo que poseía. Marcus buscaba su consejo sobre decisiones de negocios y elecciones de vida,
tratando a Dale como un mentor en lugar de una decepción. Linda apareció en el borde de la multitud, habiendo viajado desde Florida para la dedicación del monumento. Su relación seguía siendo complicada. Estaba orgullosa de lo que Dale había logrado, pero también le recordaba regularmente que podría haberla consultado antes de arriesgar su vida por sus principios. No se estaban reconciliando románticamente, pero la amargura había desaparecido de sus interacciones, reemplazada por la cómoda familiaridad de personas que habían compartido años importantes y seguían preocupándose por el bienestar del otro. Dale, dijo Linda, acercándose con la mezcla de afecto y exasperación que había caracterizado su matrimonio. Todavía creo que eres el hombre más terco que he conocido, pero estoy orgullosa de lo que hiciste. Gracias, respondió Dale, significándolo más de lo que probablemente ella entendía. La ceremonia de dedicación fue todo lo que Frank habría querido. Patriótica sin ser política, emotiva sin ser sentimental y centrada en principios en lugar de personalidades. El congresista Williams habló sobre la importancia de los ciudadanos que se niegan a permitir que el gobierno opere sin rendir cuentas. El fiscal especial agradeció públicamente a Dale por las pruebas que habían llevado a la mayor investigación de corrupción gubernamental desde Watergate. Los periodistas explicaron cómo los denunciantes ciudadanos siempre habían sido esenciales para la democracia estadounidense. Pero el momento que más le importó a Dale llegó cuando Marcus subió al podio para hablar sobre el sacrificio de Frank y el coraje de Dale. Mirando a una multitud que incluía a vecinos que conocían a Dale desde hacía 15 años, pero que lo estaban viendo claramente por primera vez, Marcus habló sobre la importancia de que la gente común haga cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen. Mi padre me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, dijo Marcus, su voz resonando en la plaza. El coraje es tener miedo y hacer lo correcto de todos modos. Frank Kowalczyk me enseñó que algunos secretos son demasiado peligrosos para mantenerlos enterrados, y juntos me enseñaron que los ciudadanos estadounidenses tienen tanto el derecho como la responsabilidad de exigir responsabilidades a su gobierno. Después de la ceremonia, Dale se quedó solo junto al monumento del tanque mientras la multitud se dispersaba. La enorme máquina se veía diferente a la luz del día, menos amenazante, más noble, un símbolo de fuerza utilizada al servicio de la justicia en lugar de la violencia. Frank había tenido razón en una cosa. A veces, las batallas más importantes las libraban personas que nunca tuvieron la intención de ser guerreros. Marcus se unió a él junto al monumento, ambos hombres cómodos con el silencio que siguió a la intensa emoción. Finalmente, Marcus habló. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haber comprado esto?» Dale consideró seriamente la pregunta. Los últimos 6 meses habían traído cambios que nunca podría haber anticipado. Peligro, pérdida, reconocimiento y una responsabilidad que había transformado su vida por completo. La existencia simple que había conocido se había ido para siempre, reemplazada por algo más complejo, pero infinitamente más significativo. «No», dijo Dale finalmente. «Lamento que me haya llevado 58 años encontrar algo por lo que valiera la pena luchar, pero no me arrepiento de la lucha». Marcus asintió. El entendimiento pasó entre padre e hijo sin necesidad de palabras adicionales. Descubrieron que el coraje era hereditario, pero tenía que ser activado por circunstancias que lo exigieran. Habían aprendido que los principios importaban más que la seguridad, que la verdad valía la pena defenderla sin importar el costo, y que la gente común podía lograr cosas extraordinarias cuando se negaban a aceptar una injusticia extraordinaria. Dale miró alrededor de la plaza de Cedar Falls, viendo su hogar con ojos que reconocían su valor claramente por primera vez. Este era un lugar donde la gente se conocía por su nombre, donde los niños podían ir a la escuela de manera segura, donde los vecinos se ayudaban mutuamente en las dificultades, y donde los ciudadanos esperaban que su gobierno sirviera al pueblo en lugar de al revés. Valía la pena preservarlo, protegerlo y luchar por él cuando fuera necesario. El monumento del tanque se erigiría como un recordatorio de que los ciudadanos estadounidenses poseían tanto el derecho como la responsabilidad de exigir responsabilidades a su gobierno. Más personalmente, le recordaría a Dale Foster que finalmente se había convertido en el hombre que su padre había esperado que fuera, el padre que sus hijos merecían y el ciudadano que su país necesitaba. A medida que la tarde se asentaba sobre Cedar Falls,
Dale caminó a casa hacia una casa que ya no se sentía vacía, llevando la satisfacción de un hombre que descubrió que nunca es demasiado tarde para sorprender a la gente, incluido a sí mismo.